Octubre en Portland significaba llovizna constante. Pero esta noche era diferente. El agua caía en cortinas tan espesas que mis limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Había estado conduciendo en piloto automático durante los últimos 20 minutos. Mi mente aún reproducía la cirugía que acababa de terminar. El pastor alemán no lo había logrado. A pesar de todo lo que había intentado. A pesar de 3 horas de cortar y coser y rezar. Su corazón se había detenido en mi mesa a las 2:47 de la madrugada. Me metí en mi entrada y apagué el motor, quedándome ahí sentado por un momento en el silencio repentino. La casa se veía exactamente como la había dejado hace 16 horas. Oscura y vacía. Una colonial de 2 pisos que había pertenecido a mis padres antes del accidente. 5 años después, y aún a veces esperaba ver luces encendidas en la cocina. La sombra de mi madre moviéndose tras la ventana. La tormenta no había cedido. Agarré mi bolsa del asiento del pasajero y corrí hacia el porche cubierto, empapándome en los segundos que tomó cruzar del carro a la puerta. Mi uniforme médico ya estaba empapado de antes, cubierto de sangre y antiséptico. Y ahora el agua de lluvia se unía a la mezcla. Necesitaba una ducha lo suficientemente caliente para quemar las últimas 16 horas de mi piel. Fue entonces cuando mis faros captaron algo en el concreto cerca del lado de la entrada del garaje. Al principio pensé que era aceite. Tal vez se había derramado de mi carro antes. Pero el color estaba mal. Demasiado oscuro, demasiado espeso, extendiéndose en un patrón que se movía hacia la puerta en lugar de acumularse en el lugar. Me quedé en el porche, llaves en la mano, mirando fijamente esa mancha. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que entrara a la casa. Cerrara la puerta, llamara a la policía. Dejara que alguien más se ocupara de lo que había sangrado tanto en mi propiedad. Pero había pasado la última década de mi vida aprendiendo a reconocer lesiones, a evaluar daños, a entender la diferencia entre heridas que se pueden sobrevivir y las fatales. Y esa cantidad de sangre, lo suficientemente fresca como para que la lluvia no la hubiera lavado completamente, significaba que alguien estaba herido. Gravemente. Regresé a mi coche y agarré la linterna que guardaba en la guantera. El haz cortó la oscuridad, siguiendo el rastro. Llevaba a la puerta lateral del garaje, la que nunca cerraba con llave porque al gato anaranjado de la señora Patterson le gustaba esconderse ahí durante las tormentas. La puerta colgaba ligeramente entreabierta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras la empujé para abrirla. El garaje olía a aceite de motor y cartón viejo. Aromas familiares de toda una vida estacionándome aquí. Pero debajo había algo más. Metálico y tibio. Más sangre. Pasé la linterna por el espacio. Cajas que nunca había desempacado después de que mis padres murieron se alineaban en las paredes, apiladas junto al viejo banco de trabajo de mi padre. Y herramientas que él nunca usaría otra vez. Y ahí, desplomado contra la pared del fondo entre una pila de llantas de invierno y una cortadora de césped descompuesta, había un hombre. Estaba inconsciente con la cabeza inclinada hacia atrás contra el concreto. La piel lo suficientemente pálida como para verse gris bajo el haz de la linterna. Su ropa era cara. Podía darme cuenta de eso incluso en su estado actual. El traje probablemente había costado miles antes de ser desgarrado y empapado en sangre. Su camisa blanca ahora era más roja que blanca, particularmente alrededor de su lado izquierdo donde su mano presionaba débilmente contra su abdomen. Debería haber corrido. Debería haber llamado al 911 y dejar que los profesionales se encargaran de esto. Pero mi entrenamiento se activó antes de que mi sentido común pudiera alcanzarme. Y me estaba moviendo hacia él, cayendo de rodillas en el charco de sangre que se extendía sobre el concreto. Oye. Toqué su hombro, buscando el pulso en su cuello. Lo suficientemente fuerte, pero demasiado rápido. ¿Puedes oírme? No hubo respuesta. Su cabeza se ladeó cuando lo toqué. Y obtuve mi primera vista clara de su rostro. Incluso inconsciente y desangrándose. Era impresionante. Pómulos marcados, mandíbula fuerte. Cabello negro pegado a su frente. El tipo de rostro que verías en una revista. No colapsado en el garaje de un extraño. Me obligué a concentrarme. Evaluación primero. Preguntas después. Aparté su mano de la herida y usé mi navaja de bolsillo para cortar su camisa. El agujero era pequeño, limpio. Herida de entrada en el lado izquierdo de su abdomen. Tal vez 3 pulgadas arriba del hueso de la cadera. Lo giré ligeramente, revisando por una herida de salida. Nada. La bala todavía estaba ahí dentro. Está bien, dije aunque no podía oírme. Elegiste la casa correcta para desangrarte.
Soy buena en esto. Lo era. Solo que usualmente no con humanos. Lo que siguió fue una ráfaga de acción guiada por la memoria muscular. Corrí adentro agarrando el kit médico de emergencia que guardaba para rescates de vida silvestre. El que definitivamente no era legal para uso humano. Pero contenía todo lo que necesitaba. Guantes estériles, gasa. Antibióticos destinados para animales grandes. Herramientas quirúrgicas que me harían arrestar si alguien oficial se enterara. También agarré toallas, agua embotellada y la botella de whisky del gabinete de la cocina. No para él, para mí. Porque mis manos estaban temblando. Y las necesitaba firmes para lo que venía después. De vuelta en el garaje monté mi campo quirúrgico improvisado en el concreto manchado de aceite. El extraño no se había movido. Lo cual era bueno. Más fácil trabajar en alguien que no se estaba retorciendo. Corté el resto de su camisa, usando toallas empapadas en agua para limpiar el área alrededor de la herida tanto como fuera posible. La bala había entrado limpiamente. Pero el daño interno era una incógnita. Podía ver los bordes del canal de la herida. Tejido desgarrado y sangrando lentamente. Ya había perdido tanta sangre que su cuerpo estaba empezando a cerrarse. Preservando lo que quedaba para los órganos vitales. Si no le sacaba esa bala y detenía la hemorragia, estaría muerto en una hora. Había hecho este procedimiento cientos de veces. En perros atropellados por autos, gatos disparados por vecinos crueles. Incluso un ciervo una vez que había tropezado en el patio trasero de alguien. La anatomía era similar. No idéntica, pero lo suficientemente parecida. Mis manos dejaron de temblar una vez que empecé a trabajar. El whisky ayudó. Un trago quemando por mi garganta antes de ponerme los guantes quirúrgicos. Entonces solo éramos yo y la herida y el proceso constante de salvar una vida. Irrigué el canal de la herida con solución salina estéril. Observando el flujo para calcular la profundidad. La bala se había angulado ligeramente hacia arriba, fallando sus intestinos por lo que parecía menos de 1 pulgada. Afortunado. Absurdamente afortunado. Usé las pinzas más pequeñas. Sondeando cuidadosamente, palpando en busca de metal. Ahí. Aproximadamente 2 pulgadas de profundidad. Alojada contra el tejido muscular. La liberé lentamente. Cuidadosamente, tratando de no causar más daño del que la propia bala había creado. Cuando finalmente se soltó, la dejé caer en una lata de café vacía con un tintineo metálico que sonó demasiado fuerte en el garaje silencioso. El sangrado aumentó una vez que la bala salió. Pero lo había esperado. Presión primero, luego suturas. Empaqué la herida con gasa, presionando lo suficiente como para que el desconocido gimiera. El primer sonido que había hecho desde que lo encontré. Bien. El dolor significaba función nerviosa. Significaba que aún estaba ahí dentro luchando. Trabajé rápido después de eso. Suturando capa por capa. Músculo primero, luego tejido subcutáneo. Finalmente piel. Mis puntadas eran prolijas y precisas. Hábitos formados tras años de cirugía veterinaria que se traducían perfectamente a esta operación ilegal en un completo desconocido en mi garaje. Para cuando terminé, el amanecer comenzaba a despuntar. La luz gris se filtraba por la única ventana del garaje, tiñendo todo del color del concreto viejo. El color del desconocido había mejorado marginalmente. Su respiración más estable ahora que no se estaba desangrando activamente. Había iniciado una línea intravenosa usando equipo destinado a perros deshidratados. Bombeando fluidos en él para reemplazar lo que había perdido. Me senté sobre mis talones, evaluando mi trabajo. La herida estaba cerrada, limpia, vendada con vendajes apropiados. Le había inyectado antibióticos lo suficientemente fuertes como para matar una infección en un mastín de 200 libras. Su pulso aún era demasiado rápido, pero no peligrosamente. Si lograba pasar las próximas horas sin que sus órganos colapsaran, probablemente sobreviviría. Probablemente. Necesitaba moverlo. No podía dejarlo sangrando en el piso de mi garaje donde cualquiera podría ver por la ventana. La casa era más segura, más privada. Usando una técnica que había aprendido para mover caballos heridos. Lo maniobré sobre una lona de plástico y lo arrastré por el garaje. A través de la puerta lateral. Hacia el cuarto de servicio que conectaba con mi cocina. Era pesado, puro músculo bajo ese traje caro. Construido como alguien que pasaba tiempo serio en un gimnasio. Para cuando lo puse en el viejo sofá de mi sala. Estaba sudando a pesar del frío matutino. Lo cubrí con mantas. Revisé su pulso nuevamente. Me aseguré de que el suero intravenoso siguiera fluyendo apropiadamente. Entonces simplemente me quedé ahí parada.
viendo hacia abajo a este extraño que había elegido mi garaje para colapsar. Y me di cuenta exactamente de lo que había hecho. Había cometido al menos 3 delitos graves en las últimas 2 horas. No reportar una herida de bala. Practicar medicina sin licencia. Potencialmente albergar a un criminal. Porque las personas que recibían disparos y se arrastraban a garajes al azar en lugar de ir a hospitales. Usualmente estaban huyendo de algo. El arma. Me había olvidado del arma. Regresé al garaje y la encontré donde había caído de su mano. Una pistola negra mate que parecía de grado militar. La recogí cuidadosamente. Usando una toalla, y la traje adentro. La escondí en el armario del pasillo detrás de abrigos de invierno que nunca usaba. Evidencia que debería haber dejado en paz. Pero no pude obligarme a tirar. De vuelta en la sala. Me desplomé en el sillón frente al sofá donde dormía mi paciente. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y temblorosa. Mis uniformes médicos estaban rígidos con sangre seca. La suya y la del pastor alemán mezcladas en manchas marrones que nunca saldrían. Debería llamar a la policía. Debería explicar lo que pasó. Que lo encontré así. Que solo hice lo que cualquier doctor haría al enfrentarse con un paciente moribundo. Pero no alcancé mi teléfono. Porque en algún momento entre encontrarlo y sacar una bala de sus entrañas. Había tomado una decisión. Tal vez era el agotamiento hablando. O el dolor por perder al pastor más temprano. O 5 años de vivir sola en una casa llena de recuerdos. Tal vez solo estaba cansada de seguir las reglas que me habían llevado exactamente a ninguna parte. Lo observé respirar. El pecho subiendo y bajando con ritmo constante ahora. Quienquiera que fuera. Cualquiera que fuera lo que había hecho para terminar baleado y sangrando en mi garaje. Estaba vivo. Lo había salvado. El sol salió apropiadamente. Luz dorada derramándose a través de las ventanas. Iluminando el cabello oscuro que caía sobre su frente. Incluso inconsciente y herido. Había algo en el que exigía atención. La nariz recta. La mandíbula angular. La forma en que su cuerpo parecía enrollado con energía potencial incluso dormido. Me pregunté quién vendría a buscarlo. Si vendrían a buscarlo. Si alguien siquiera sabía que estaba aquí. Mi teléfono vibró desde mi bolso. Probablemente la clínica preguntándose dónde estaba. Tenía citas empezando en 3 horas. Debería ducharme, cambiarme. Fingir que todo era normal. Ir al trabajo y tratar gatos enfermos y perros cojos y no pensar en él. Extraño inconsciente azulmente sangrando a través de mis cojines del sofá. En cambio, subí la manta más alto sobre sus hombros y fui a hacer café. Porque aparentemente ahora era el tipo de persona que salvaba extraños sangrantes. Que cometía crímenes antes del desayuno. Que miraba a un hombre que había encontrado muriendo y decidía que merecía una oportunidad. La cafetera gorgoteó y siseó, llenando la cocina con sonidos familiares. Me quedé parada en la ventana, observando a los vecinos comenzar sus rutinas matutinas. La señora Patterson recogiendo su periódico. El señor Kim arrancando su coche para ir al centro. Gente normal haciendo cosas normales. Y aquí estaba yo con una víctima de disparo en mi sofá y sangre secándose bajo mis uñas. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi escape. Mi explicación, mi defensa. Cuando esto inevitablemente me explotara en la cara. Pero mientras vertía café en la vieja taza de mi padre y miraba al extraño que había invadido mi garaje, todo lo que sentí fue una extraña sensación de calma. Como si hubiera estado sonámbula durante los últimos 5 años y finalmente hubiera despertado. Pasara lo que pasara después. Al menos sería algo diferente. Algo real. Algo que importara más que las citas y el alquiler y la lenta rutina agobiante que se había convertido en todo mi mundo. Llevé mi café de vuelta a la sala de estar y me acomodé en el sillón. Montando guardia. Su color continuó mejorando mientras la mañana se extendía hasta la tarde. La bolsa de suero se vació y la reemplacé con otra. Sus signos vitales se mantuvieron estables. Hora tras hora, su cuerpo luchó para regresar desde el borde. Y yo me senté allí, de 29 años y de repente una criminal. Viéndolo respirar y preguntándome a qué nombre le había devuelto la vida. 36 horas pasaron en una extraña suspensión de la realidad. Había llamado enferma a la clínica. Algo que nunca hacía. Alegando un virus estomacal que me mantendría en casa por unos días. La mentira sabía amarga. Pero necesaria. No podía exactamente decirle al Dr. Morrison que estaba monitoreando los signos vitales de una víctima de bala en mi sala de estar. El extraño durmió durante todo el primer día y la mayor parte del segundo. Cambié sus bolsas de suero cuando se vaciaron.
Revisé su temperatura cada 4 horas. Monitoreé el sitio quirúrgico en busca de signos de infección. Su fiebre se disparó una vez, alcanzando los 38,5 grados, y me senté a su lado con compresas frías durante 3 horas hasta que cedió. La distancia profesional debería haberme mantenido desapegada. Clínica. Pero no había nada clínico en la forma en que mi pulso se aceleraba cada vez que tenía que tocar su piel desnuda para revisar la herida. Estaba adormilándome en el sillón. Mi tercera taza de café ya fría en la mesa lateral. Cuando él se movió. No un despertar gradual a la consciencia, sino una explosión de movimiento que me hizo tambalearme hacia atrás. Las patas de la silla raspando contra la madera. Estaba de pie antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Un segundo inconsciente. El siguiente de pie en una posición defensiva a pesar de las suturas tirando de su abdomen. Sus ojos barrieron la habitación con precisión aterradora. Catalogando salidas, amenazas. Armas al alcance. Posándose en mí al final, evaluando si yo era peligro o víctima. No te muevas, dije con las manos alzadas. Tratando de mantener mi voz firme. Vas a romper tus puntos. Se tambaleó, la gravedad y la pérdida de sangre alcanzando a la adrenalina. Su mano se dirigió a su costado donde lo había suturado. Palpando los vendajes. El cuidadoso envoltorio que había hecho solo unas horas antes. La confusión parpadeó en su rostro. Rápidamente enterrada bajo capas de control. ¿Dónde estoy? Su voz estaba áspera por el desuso. Más profunda de lo que había esperado. Había un acento ahí. Sutil pero presente. Mediterráneo, tal vez. Mi casa. Te desplomaste en mi garaje hace 2 noches. Soy veterinaria. Extraje la bala y cerré la herida. Las palabras salieron clínicas. Como un hecho, como si estuviera explicando un procedimiento de rutina en lugar de confesar. Múltiples delitos graves. Él asimiló eso, procesando. Su mirada se movió al soporte del suero. Los suministros médicos esparcidos por mi mesa de centro. Las toallas manchadas de sangre que había estado demasiado exhausta para tirar. De vuelta a mí. Leyéndome con la misma precisión con que había leído la habitación. Deberías haber llamado a la policía. No era una pregunta. Una declaración de hecho sobre lo que la gente normal hacía cuando encontraba extraños sangrantes. Probablemente. Me quedé donde estaba. Dándole espacio. Pero no fuiste a un hospital. Lo que significaba que no podías. Y tenías una pistola. Así que tomé una decisión. Algo cambió en su expresión. No exactamente suavizándose, pero recalibrando. Se movió de vuelta al sofá. Bajándose con control cuidadoso que no pudo ocultar completamente el dolor. El sudor había brotado por toda su frente por el breve esfuerzo. Necesitas acostarte. Dije moviéndome hacia él. Perdiste mucha sangre. Tu cuerpo necesita descanso para reconstruir glóbulos rojos. Estoy bien. Pero ya se estaba recostando contra los cojines. Su cuerpo anulando su orgullo. No estás bien. Tenías una bala alojada contra tu músculo psoas. Si hubiera estado medio centímetro desviada con los forceps, tendrías perforación intestinal ahora mismo. Revisé su pulso, cronometrándolo contra mi reloj. Todavía elevado, pero no peligrosamente. Y has estado inconsciente por 36 horas. Lo que en realidad es una buena señal. Significa que tu cuerpo estaba usando energía para sanar en lugar de para la consciencia. Me dejó revisar el sitio de la herida. Levantando su brazo cuando necesité acceso. Observándome trabajar con una intensidad que hizo mis manos menos firmes de lo que deberían estar. El sitio quirúrgico se veía bien. No había señales de infección. Inflamación mínima alrededor de las suturas. Tejido rosado limpio comenzando a unirse. Eres buena en esto, dijo. Me gano la vida con esto. Solo que usualmente con pacientes diferentes. Estoy agradecido, de verdad, hizo una pausa. Y pude ver que estaba sopesando cuánto decir. Mi nombre es Christopher. Olivia. Presioné los bordes del vendaje de vuelta en su lugar. Cuidando de no tirar del adhesivo. ¿Vas a decirme por qué alguien te disparó? Christopher. Trabajo en importación y exportación. A veces hay desacuerdos con competidores sobre territorio. La mentira era tan transparente que casi me reí. Importación y exportación. Claro. Como el tipo que viene en contenedores de envío con papeles de aduana. No el tipo que involucra tiroteos y meterse a rastras en garajes de extraños. ¿Y la persona que te disparó? Van a venir a buscarte. No. Certeza en esa sola palabra. Creen que estoy muerto. Mis hombres habrán encontrado la escena a estas alturas.
Visto la sangre. Asumido que no lo logré. Tus hombres. Me recosté poniendo distancia profesional entre nosotros otra vez. Así que no exactamente importación y exportación legítimas. Su boca se curvó, no exactamente una sonrisa. ¿Me creerías si te dijera que es complicado? Creería que no me vas a decir la verdad. Me puse de pie, recogiendo los suministros médicos. Necesitando algo que hacer con mis manos. Lo cual está bien. Probablemente es mejor si no lo sé. Pero necesito entender si estoy en peligro. Si alguien va a aparecer en mi puerta buscándote. Estás a salvo mientras nadie sepa que estoy aquí. Se movió probando su rango de movimiento. Haciendo una mueca por el tirón de las suturas. ¿Cuánto tiempo necesito quedarme? La herida en sí necesita al menos 2 semanas antes de que se quiten las suturas. Pero deberías poder moverte con cuidado en unos días. Me detuve en el umbral de la cocina. Tengo antibióticos. De grado veterinario, pero funcionan igual. Necesitas tomarlos religiosamente o arriesgar sepsis. Entendido. Y necesitas comer. Tu cuerpo no puede reconstruir tejidos sin nutrientes. Haré algo. Escapé a la cocina. Con las manos temblando ahora que el momento de crisis había pasado. Estaba despierto. Consciente. Y de alguna manera eso hacía todo más real. Más peligroso. Un desconocido inconsciente era un problema médico. Uno consciente era una decisión que tenía que seguir tomando. Hice huevos y tostadas porque era simple. Y él necesitaba proteína. Cuando llevé el plato de vuelta a la sala de estar. Estaba en su teléfono. No el que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Sino uno diferente. Más pequeño. Del tipo que veías en películas de espías. Un teléfono desechable. Lo guardó cuando entré. Pero no antes de que alcanzara a ver un mensaje de texto. No en inglés. Italiano, tal vez. O algo parecido. Tenías un teléfono todo este tiempo. Dije, poniendo el plato en la mesa de centro. Ninguno que importe. Este está limpio. No se puede rastrear. Miró los huevos como si no estuviera seguro de qué hacer con la comida. Mi teléfono normal probablemente esté en una bolsa de evidencia en algún lugar. Las personas que te buscan. ¿Qué harán si descubren que estás vivo? Tratar de terminar lo que empezaron. Tomó el tenedor. Forzándose a comer. A pesar de claramente no tener apetito. Pero no lo descubrirán. No desde esta dirección. No estás conectada a mi mundo de ninguna manera. Ahora lo estoy. Sí. Se encontró con mis ojos. Y había algo en su mirada que hizo que se me cortara la respiración. Lo estás. Y lo siento por eso. Los siguientes 2 días cayeron en un ritmo inquieto. Llamé a la clínica de nuevo. Extendiendo mi baja por enfermedad. Y el Dr. Morrison hizo ruidos preocupados sobre virus estomacales que duran tanto tiempo. Prometí ver a un médico si no mejoraba. Otra mentira que añadir a la creciente colección. Christopher sanó más rápido de lo que debería haber sido. Por la mañana del tercer día. Estaba caminando del sofá al baño sin asistencia. Moviéndose con precisión cuidadosa que sugería a alguien familiarizado con trabajar a través del dolor. Su color había regresado. La palidez grisácea reemplazada por piel de tono oliva que probablemente se veía saludable cuando él no se estaba recuperando de casi desangrarse. Le cambié los vendajes 2 veces al día. Mañana y noche. Manteniendo distanciamiento profesional que se volvía más difícil cada vez que tenía que tocarlo. Tenía cicatrices. Viejas. Blanco plateado contra su piel. Una marca circular fruncida en su hombro derecho que parecía una vieja herida de bala. Cicatrices lineales en sus costillas que podrían haber sido heridas de cuchillo. Evidencia de una vida vivida violentamente. ¿Cuántas veces te han disparado? Pregunté mientras limpiaba el sitio quirúrgico en la tercera noche. ¿Incluyendo esta vez? 4 veces. No se explayó, pude verlo contando en su cabeza. Catalogando heridas como inventario. La mayoría de la gente no recibe 4 disparos y vive para contarlo. La mayoría de la gente no está en mi línea de trabajo. ¿Y cuál es esa línea de trabajo? Exactamente. Se quedó callado por un largo momento. Observándome trabajar. Pude sentir su mirada en mi rostro. Midiendo cuánta verdad podía manejar. Seguridad, dijo finalmente. Para un negocio familiar. A veces la gente no está de acuerdo con nuestros métodos. La seguridad no suele involucrar ser emboscado y recibir un disparo. Si lo hace en mi familia. Terminé de pegar la venda y di un paso atrás. La herida se veía bien. Sanando limpia y rápido. Sin infección. Cicatrización mínima si había hecho bien las suturas.
Probablemente terminaría con una línea blanca y ordenada para agregar a su colección. ¿Tu familia? ¿Te están buscando? Sí. Se bajó la camisa, cubriendo los vendajes. Piensan que estoy en un lugar seguro recuperándome. Prefiero que sea así. Es mejor que no sepan que tuve que esconderme en el garaje de un civil. ¿Orgullo? Practicidad. Cuanta menos gente sepa dónde estoy, menos posibilidades hay de que alguien use esa información contra mí. Se puso de pie probando su equilibrio. Y me di cuenta de cómo se posicionó entre yo y las ventanas. Sin parecer pensar en ello. Instinto. Has sido amable. Más de lo que merecía. Una vez que pueda moverme, me iré y podrás volver a tu vida normal. Y si tu vida normal incluye gente tratando de matarte, entonces me encargo de ello. Pero no aquí. No donde podría afectarte. Algo sobre la manera en que lo dijo. Certeza casual de que la violencia era inevitable. Me hizo darme cuenta exactamente de que tan fuera de mi elemento estaba. Esto no era alguna película de acción. Esto era real. Él esperaba que la gente tratara de matarlo. Lo esperaba lo suficiente como para planear en torno a ello. ¿Quién te disparó, Christopher? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Entonces suspiró pasándose una mano por el cabello oscuro. Y vi agotamiento en el gesto. No físico. Algo más profundo. El nombre completo es Christopher Valentasi. Mi familia maneja ciertos intereses comerciales en la costa oeste. Importación, exportación, transporte. Bienes raíces. Algo de eso legítimo. Algo de eso menos. Me miró a los ojos. Una organización rival, el cartel de Sinaloa, decidió que querían expandirse hacia el norte en nuestro territorio. Estaba reuniéndome con uno de mis hombres cuando nos emboscaron. Mi hombre no logró sobrevivir. Yo tuve suerte. Suerte. Miré los vendajes ocultos bajo su camisa. ¿Llamas suerte a recibir un disparo y casi desangrarte hasta morir en el garaje de un extraño? Yo llamo suerte al respirar. Su expresión era indescifrable. He visto lo que pasa cuando el cartel quiere a alguien muerto y lo logra. Así que sí, tengo suerte. Y estoy agradecido. Me salvaste la vida, Olivia. Eso no es algo que me tome a la ligera. La forma en que dijo mi nombre, cuidadosa y deliberada como si lo estuviera saboreando, envió calor a través de mí que no tenía nada que ver con la atención médica que había estado brindando. Retrocedí. Necesitando distancia. Necesitando recordar que este hombre era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con él. Pistola que había escondido en el armario del pasillo. Necesitas seguir tomando los antibióticos. Dije, recurriendo al profesionalismo clínico. Y no te esfuerces demasiado muy rápido. Las lesiones internas necesitan tiempo para sanar correctamente. Entendido. Me observó retroceder hacia la cocina. Y sentí su mirada como un toque físico. ¿Olivia? Me detuve. Sin darme la vuelta. Gracias. Por todo. Por no llamar a la policía. Por cuidar de mí. Por mantenerme vivo. No olvidaré eso. Asentí con la cabeza. Sin confiar en mi voz. Y escapé a la seguridad relativa de la cocina donde podía fingir que la razón por la que mis manos temblaban tenía todo que ver con el estrés y nada que ver con la forma en que Christopher Valentasi me miraba como si fuera algo precioso que no había esperado encontrar. Si hubiera estado medio centímetro desviada con los forceps, tendrías perforación intestinal ahora mismo. Revisé su pulso cronometrándolo con mi reloj. Aún elevado, pero no peligrosamente. Y has estado inconsciente durante 36 horas. Lo cual es en realidad una buena señal. Significa que tu cuerpo estaba usando energía para sanar en lugar de para la conciencia. Me dejó revisar el sitio de la herida. Levantando su brazo cuando necesité acceso. Observándome trabajar con una intensidad que hacía mis manos menos firmes de lo que deberían estar. El sitio quirúrgico se veía bien. Sin signos de infección. Inflamación mínima alrededor de las suturas. Tejido rosado limpio comenzando a unirse. Eres buena en esto. Dijo. Lo hago para vivir. Solo que usualmente con pacientes diferentes. Te estoy agradecido. Verdaderamente. Hizo una pausa. Y pude ver que estaba considerando cuánto decir. Mi nombre es Christopher. Olivia. Presioné los bordes del vendaje de vuelta a su lugar. Cuidadosa de no tirar del adhesivo. ¿Vas a decirme por qué alguien te disparó? Christopher. Trabajo en importación y exportación. A veces hay desacuerdos con competidores sobre territorio. La mentira era tan transparente que casi me reí. Importación y exportación. Claro.
Como el tipo que llegaba en contenedores de envío con documentación aduanera. No el tipo que involucraba tiroteos y arrastrarse a los garajes de extraños. ¿Y la persona que te disparó? Van a venir a buscar. No. Certeza en esa única palabra. Creen que estoy muerto. Mis hombres ya habrán encontrado la escena. Visto la sangre. Asumido que no lo logré. Tus hombres. Me recosté poniendo distancia profesional entre nosotros otra vez. Así que no exactamente importación y exportación legítimas. Su boca se curvó. No exactamente una sonrisa. ¿Me creerías si dijera que es complicado? Creería que no vas a decirme la verdad. Me puse de pie, recogiendo los suministros médicos. Necesitando algo que hacer con mis manos. Lo cual está bien. Probablemente sea mejor si no lo sé. Pero necesito entender si estoy en peligro. Si alguien va a aparecer en mi puerta buscándote. ¿Estás segura mientras nadie sepa que estoy aquí? Se movió, probando su rango de movimiento. Haciendo una mueca por la tensión de las suturas. ¿Cuánto tiempo necesito quedarme? La herida en sí necesita al menos 2 semanas antes de que salgan las suturas. Pero deberías poder moverte con cuidado en unos días. Me detuve en la entrada de la cocina. Tengo antibióticos. De grado veterinario, pero funcionan igual. Necesitas tomarlos religiosamente o arriesgas sepsis. Entendido. Y necesitas comer. Tu cuerpo no puede reconstruir tejidos sin nutrientes. Haré algo. Escapé a la cocina. Las manos temblando ahora que el momento de crisis había pasado. Estaba despierto. Consciente. Y de alguna manera eso hizo todo más real. Más peligroso. Un extraño inconsciente era un problema médico. Uno consciente era una decisión que tenía que seguir tomando. Hice huevos y tostadas porque era simple. Y él necesitaba proteína. Cuando llevé el plato de vuelta a la sala. Estaba en su teléfono. No el que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Sino uno diferente. Más pequeño. Del tipo que veías en las películas de espías. Un desechable. Lo guardó cuando entré. Pero no antes de que alcanzara a ver un mensaje de texto. No en inglés. Italiano, tal vez. O algo parecido. Tenías un teléfono todo este tiempo. Dije poniendo el plato en la mesa de centro. Ninguno que importe. Este está limpio. Imposible de rastrear. Miró los huevos como si no estuviera seguro de qué hacer con la comida. Mi teléfono habitual probablemente esté en una bolsa de evidencia en algún lugar. Las personas que te buscan. ¿Qué harán si descubren que estás vivo? Tratar de terminar lo que empezaron. Tomó el tenedor. Obligándose a comer. A pesar de claramente no tener apetito. Pero no lo descubrirán. No desde esta dirección. No estás conectado a mi mundo de ninguna manera. Ahora lo estoy. Sí. Se encontró con mis ojos. Y había algo en su mirada que me cortó la respiración. Lo estás. Y lamento eso. Los siguientes 2 días cayeron en un ritmo inquieto. Llamé a la clínica otra vez. Extendiendo mi licencia por enfermedad. Y el Dr. Morrison hizo ruidos de preocupación sobre virus estomacales que duran tanto tiempo. Prometí ver a un doctor si no mejoraba. Otra mentira para agregar a la colección creciente. Christopher sanó más rápido de lo que debería. Para la mañana del tercer día. Caminaba del sofá al baño sin asistencia. Moviéndose con precisión cuidadosa que sugería a alguien familiarizado con trabajar a través del dolor. Su color había regresado. La palidez grisácea reemplazada por piel de tono oliva que probablemente se veía saludable cuando él no se estaba recuperando de casi desangrarse. Le cambié los vendajes 2 veces al día. Mañana y noche manteniendo un distanciamiento profesional que se volvía más difícil cada vez que tenía que tocarlo. Tenía cicatrices. Viejas. Blanco plateado contra su piel. Una marca circular arrugada en su hombro derecho que parecía una vieja herida de bala. Cicatrices lineales en sus costillas que podrían haber sido heridas de cuchillo. Evidencia de una vida vivida violentamente. ¿Cuántas veces te han disparado? Le pregunté mientras limpiaba el sitio quirúrgico en la tercera noche. ¿Incluyendo esta vez? 4 veces. No elaboró más, pude verlo contando en su cabeza. Catalogando heridas como inventario. La mayoría de la gente no recibe 4 disparos y vive para contarlo. La mayoría de la gente no está en mi línea de trabajo. ¿Y qué línea de trabajo es esa exactamente? Estuvo callado por un largo momento. Observándome trabajar. Podía sentir su mirada en mi rostro. Midiendo cuánta verdad podía manejar. Seguridad, dijo finalmente. Para un negocio familiar. A veces la gente no está de acuerdo con nuestros métodos.
La seguridad normalmente no involucra ser emboscado y baleado. En mi familia sí. Terminé de pegar el vendaje y me alejé. La herida se veía bien. Sanando limpia y rápido. Sin infección. Cicatrización mínima si había hecho bien las suturas. Probablemente terminaría con una línea blanca limpia para añadir a su colección. ¿Tu familia? ¿Te están buscando? Sí. Se bajó la camisa. Cubriendo los vendajes. Piensan que estoy en un lugar seguro recuperándome. Prefiero que sea así. Es mejor que no sepan que tuve que esconderme en el garaje de un civil. ¿Orgullo? Practicidad. Cuanta menos gente sepa dónde estoy, menos posibilidades hay de que alguien use esa información en mi contra. Se puso de pie probando su equilibrio. Y noté cómo se posicionó entre yo y las ventanas. Sin parecer pensarlo. Instinto. Has sido amable. Más de lo que merecía. Una vez que pueda moverme, me iré y podrás volver a tu vida normal. Y si tu vida normal incluye gente tratando de matarte, entonces yo me encargo de eso. Pero no aquí. No donde podría afectarte. Algo sobre la manera en que lo dijo. Certeza casual de que la violencia era inevitable. Me hizo darme cuenta exactamente de lo fuera de mi alcance que estaba. Esto no era una película de acción. Esto era real. Él esperaba que la gente tratara de matarlo. Lo esperaba lo suficiente como para planificar en torno a ello. ¿Quién te disparó, Christopher? Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego suspiró pasándose una mano por el cabello oscuro. Y vi agotamiento en el gesto. No físico. Algo más profundo. El nombre completo es Christopher Valentasi. Mi familia maneja ciertos intereses comerciales en la costa oeste. Importación, exportación, transporte. Bienes raíces. Algo de eso legítimo. Algo menos. Me miró a los ojos. Una organización rival. El cartel de Sinaloa decidió que querían expandirse hacia el norte a nuestro territorio. Me estaba reuniendo con uno de mis hombres cuando nos tendieron una emboscada. Mi hombre no lo logró. Tuve suerte. Suerte. Miré los vendajes ocultos bajo su camisa. Llama suerte a recibir un disparo y casi desangrarte hasta morir en el garaje de un extraño. Yo llamo suerte al respirar. Su expresión era indescifrable. He visto lo que pasa cuando el cartel quiere a alguien muerto y tiene éxito. Así que sí, tengo suerte. Y estoy agradecido. Me salvaste la vida, Olivia. Eso no es algo que me tome a la ligera. La forma en que dijo mi nombre. Cuidadosa y deliberada como si lo estuviera saboreando. Envió calor a través de mí que no tenía nada que ver con la atención médica que había estado proporcionando. Retrocedí un paso, necesitando distancia. Necesitando recordar que este hombre era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con él. Arma que había escondido en el armario de mi pasillo. Necesitas seguir tomando los antibióticos. Dije recurriendo al profesionalismo clínico. Y no te esfuerces demasiado muy rápido. Las lesiones internas necesitan tiempo para sanar apropiadamente. Entendido. Me observó retirarme a la cocina. Y sentí su mirada como un toque físico. ¿Olivia? Me detuve sin voltearme. Gracias. Por todo. Por no llamar a la policía. Por cuidarme. Por mantenerme vivo. No lo olvidaré. Asentí sin confiar en mi voz. Y escapé a la relativa seguridad de la cocina donde podía pretender que la razón por la que mis manos temblaban tenía todo que ver con el estrés y nada que ver con la forma en que Christopher Valentasi me miraba como si fuera algo precioso que no había esperado encontrar. Regresé de la clínica al 6º día. Para encontrar mi sala de estar ocupada por extraños. 3 hombres vestidos de oscuro estaban dispersos por el espacio como piezas de ajedrez deliberadamente posicionadas para máxima ventaja táctica. Uno cerca de la ventana, otro junto a la entrada de la cocina. El tercero más cerca de Christopher que estaba de pie. Realmente de pie sin apoyo. Cerca de la chimenea. No era el hombre herido del que había estado cuidando. Su postura se había transformado completamente. Hombros cuadrados, peso perfectamente equilibrado a pesar de la herida sanando en su abdomen. Llevaba ropa fresca. Una camisa negra abotonada. Y pantalones oscuros que alguien claramente había entregado. Su cabello ya no estaba despeinado, sino peinado hacia atrás desde su rostro, revelando los ángulos marcados de sus facciones de una manera que lo hacía ver mayor. Más duro, peligroso. Este era Christopher Valentasi. No mi paciente, el hombre que comandaba habitaciones y personas con igual facilidad. Mis llaves se deslizaron de dedos repentinamente sin fuerza, golpeteando contra el piso de madera. Todas las cabezas se volvieron hacia mí.
Los 3 extraños me evaluaron con frialdad profesional, catalogando nivel de amenaza y descartándome en segundos. Pero la mirada de Christopher contenía algo diferente. Reconocimiento. Preocupación. Algo más cálido que no debería existir entre un jefe del crimen y la mujer que había removido una bala de su estómago. Olivia. Dijo mi nombre como una presentación y una advertencia a la vez. Estos son asociados. Se estaban yendo. El hombre más cerca de mí. Corpulento como un linebacker con sienes grises y ojos que habían visto demasiado. Abrió la boca para protestar. Christopher lo interrumpió con una sola palabra en italiano. Cortante y definitiva. El tono no dejaba lugar a discusión. Cualquiera que fuera la autoridad que Christopher tenía sobre estos hombres. Era absoluta. Salieron sin decir otra palabra. Aunque el de cabello gris se detuvo en la puerta para darme una última mirada evaluadora que me puso la piel de gallina. Entonces me quedé sola con Christopher. El silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo dónde estás? Pregunté sin moverme de mi lugar cerca de la puerta. Rastrearon la señal de mi teléfono hace unas 4 horas. Lo mantuve apagado tanto tiempo como pude. Pero necesitaba hacer contacto. Se movió hacia mí cuidadoso y mesurado, probando su rango de movimiento. Les dije que me estaba recuperando en una ubicación. Querían extraerme inmediatamente. Los convencí de esperar. ¿Por qué? Porque en el momento en que me vaya, te conviertes en un cabo suelto. Se detuvo a unos metros de distancia. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tensión en su mandíbula. La forma en que sus manos se flexionaban a los lados. Mis hombres saben sobre ti ahora. Lo que significa que eventualmente alguien más también lo sabrá. El suelo se sintió inestable bajo mis pies. Me agaché para recoger mis llaves, necesitando algo que hacer con mis manos. El cartel. Entre otros. Tengo enemigos, Olivia. Más de los que puedo contar. Y son muy buenos encontrando puntos de apoyo. Esperó hasta que me enderecé para encontrar mis ojos. Lo siento. Nunca quise arrastrarte a este mundo. Pero estoy en él ahora. No era una pregunta. Una declaración de hecho que sabía amarga en mi lengua. Sí. Pasé por su lado hacia la cocina, dejando caer mi bolsa en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Hace 6 días había tenido una vida normal. Aburrida. Tal vez. Pero segura. Predecible. Mía. Ahora había hombres en equipo táctico catalogando mi dirección. Mi rutina. Mi existencia. ¿Qué pasa ahora? Pregunté mirando fijamente la cafetera como si tuviera respuestas. Christopher me siguió, manteniendo esa distancia cuidadosa entre nosotros. Tienes opciones. La primera es protección. Puedo asignarte seguridad. Discreta pero constante. Te seguirán al trabajo. Vigilarán tu casa. Se asegurarán de que nadie se acerque lo suficiente para usarte en mi contra. Vivir bajo vigilancia. Me reí. Pero no había humor en ello. Suena encantador. La alternativa es la reubicación. Cambio completo de identidad. Nueva ciudad. Nueva vida. Mi organización puede encargarse de todo. Serías compensada financieramente por la interrupción. Y estarías segura. Segura y sola en un lugar donde nadie me conoce. Haciendo trabajo para el que no me he preparado. Fingiendo que toda mi vida hasta ahora no existió. Me di la vuelta para mirarlo. Esa no es una elección, Christopher. Eso es protección de testigos por un crimen que no cometí. Es supervivencia. Es huir. Agarré el borde del mostrador. Los nudillos blancos. He pasado 5 años en esta casa tratando de aferrarme a lo que queda de mi familia. Lo que queda de la vida que mis padres construyeron. La clínica. El vecindario. La señora Patterson y su gato que se esconde en mi garaje. Esto es todo lo que tengo. Y me estás diciendo que tengo que renunciar a ello porque te dispararon y te arrastraste a mí. ¿Garaje? Te estoy diciendo que quedarte aquí te convierte en un blanco. Su voz se endureció. El cartel no juega. Olivia. Te tomarán. Te lastimarán. Te usarán para llegar a mí. Y no dudarán. Entonces tal vez deberías irte. Volver a tu mundo y dejarme recuperar el mío. Es demasiado tarde para eso. Ya saben que la conexión existe. Nos miramos fijamente a través de mi pequeña cocina. El espacio que siempre se había sentido acogedor. De repente claustrofóbico. Quería gritar. Tirar algo. Rebobinar el tiempo a la noche que lo encontré sangrando. Y tomar decisiones diferentes. Decisiones más inteligentes.
Decisiones egoístas que lo dejaran desangrarse mientras yo llamaba al 911 y me iba a la cama. Pero no podía. Porque a pesar de todo, a pesar del peligro y el miedo y la absoluta locura de la situación, no me arrepentía de haberlo salvado. Tomaré la primera opción. Dije finalmente. La seguridad. No voy a abandonar mi vida. Algo se movió en su rostro. Alivio, tal vez. O satisfacción. Bien. Haré los arreglos. Los siguientes 3 días demostraron que tan completamente mi vida había sido invadida. Hombres que no conocía me siguieron al trabajo en sedanes sin identificación, estacionándose en el lote de la clínica y vigilando la entrada como halcones. Un elegante sistema de seguridad apareció en mi casa durante la noche. Cámaras y sensores y tecnología que no entendía. Pero Christopher me aseguró que era necesaria. Hasta la señora Patterson comentó sobre los jóvenes simpáticos que habían estado por el vecindario. Últimamente, Christopher se quedó, recuperándose con velocidad alarmante. Para el 8º día se movía sin molestia visible. Las suturas sanando limpiamente bajo vendajes que necesitaban cambio con menos frecuencia. Debería haberse ido. Su organización claramente lo quería de vuelta. Pero siguió encontrando razones para retrasarlo. Necesito monitorear la herida por si hay infección. Había dicho la primera vez que le pregunté. El sistema de seguridad necesita calibración. Había dicho la segunda vez. En la tercera vez solo me miró y no dijo nada. Y ya no volví a preguntar. Caímos en un ritmo que se sentía peligroso por su domesticidad. Él cocinaba la cena la mayoría de las noches. Platos italianos elaborados que preparaba con la misma precisión concentrada que probablemente aplicaba a todo lo demás. Pasta carbonara con panceta que se derretía en mi lengua. Osobuco que se desprendía del hueso. Tiramisú que decía que su abuela le había enseñado a hacer. No esperaba que un jefe del crimen supiera moverse por una cocina. Le había dicho, viéndolo picar ajo con eficiencia profesional. Mi nonna creía que todo hombre debería saber cómo alimentarse a sí mismo y a las personas que le importan. Había sonreído entonces. Una sonrisa real que suavizó las líneas duras de su rostro. También creía en resolver desacuerdos con cucharas de madera. Lo que probablemente explica mi trayectoria profesional. Veíamos películas hasta tarde por la noche. Filmes antiguos de la colección de DVD de mi padre. Christopher tenía opiniones sobre cinematografía y estructura narrativa que me sorprendían. Citaba a Coppola y Scorsese como si fuera escritura sagrada. Señalaba errores de continuidad en películas de la mafia con la autoridad de alguien que sabía exactamente cómo funcionaba ese mundo en realidad. Durante tramos de tiempo, casi podía olvidar, casi fingir que era solo un hombre recuperándose de una cirugía. No un criminal cuyo teléfono sonaba constantemente con mensajes que hacían que su expresión se volviera fría y distante. Casi creer que éramos 2 personas normales compartiendo espacio y comidas. Y miradas cada vez más cargadas a través de habitaciones débilmente iluminadas. Pero la realidad siempre se entrometía. Una llamada a las 3 de la madrugada que atendió en italiano. Voz dura y autoritaria. Un visitante que Christopher recibió en la puerta. Hablando en tonos bajos sobre envíos y territorios. El arma que había comenzado a portar otra vez. Metida en una funda en su espalda. Donde la vislumbré cada vez que su camisa se levantaba. El punto de quiebre llegó el día 11. Estaba en la clínica cuando sonó mi teléfono. El número de Christopher en la pantalla. Ven a casa ahora, dijo sin preámbulos. No te detengas en ningún lado. Maneja directo acá. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó? Solo ven a casa. La seguridad te seguirá. El viaje tomó 15 minutos que se sintieron como horas. El sedán sin marcas se mantuvo cerca detrás de mí. Y seguí revisando mis espejos por amenazas que no reconocería si las viera. Mi calle se veía normal cuando llegué. No había autos fuera de lugar. No había peligro obvio. Pero Christopher abrió la puerta antes de que la alcanzara, tirándome hacia adentro con un agarre que estaba a punto de ser doloroso. Ellos saben. Cerró la puerta. Activó 3 cerraduras separadas. El cartel. Tienen tu nombre, tu dirección. ¿Dónde trabajas? Todo. No podía respirar. ¿Cómo? Alguien habló. O alguien vio algo. No importa cómo. Se dirigió a la ventana, revisando la calle por una abertura en las cortinas. Lo que importa es que ya no estás segura aquí. Dijiste que la seguridad puede ser burlada. La gente puede ser sobornada o asesinada. Hay fotos de vigilancia. Olivia, tú llegando al trabajo, saliendo de la clínica, comprando en el supermercado.
Te han estado vigilando durante al menos 3 días. La habitación se inclinó hacia un lado. Me dejé caer pesadamente en el sofá. El mismo sofá donde le había hecho cirugía hace 1 semana y media. Donde había dormido y sanado y se había vuelto parte de mi vida de maneras que no había querido permitir. Te moveré esta noche. Continuó Christopher. Ya en modo táctico. Empaca lo que necesites. Vienes a mi propiedad. 40 acres. Acceso controlado. Seguridad que realmente funciona. No. Se volteó, la sorpresa quebrando su compostura. Esto no es negociable. Sí, lo es. Me puse de pie. La ira reemplazando al miedo. Porque la ira era más fácil de manejar. No puedes tomar decisiones unilaterales sobre mi vida. Estoy tratando de mantenerte viva. Poniéndome en una jaula. Mi voz se alzó. Meses de estrés y miedo y agotamiento derramándose. Primero es seguridad discreta. Luego es vigilancia. Ahora es mudarme a tu complejo como algún tipo de prisionera. ¿Dónde termina, Christopher? ¿Cuándo puedo tomar mis propias decisiones? Cuando las personas que tratan de matarte estén muertas o en prisión. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Invadiendo mi espacio. Usando su tamaño para intimidar. Funcionó. No entiendes de lo que estos hombres son capaces. Lo que harán para llegar a mí. Entonces tal vez deberías irte. Le empujé el pecho. Mis manos encontraron músculo sólido que no se movió. Sal de mi casa. Sal de mi vida y déjame volver a ser nadie. Es demasiado tarde para eso. Me agarró las muñecas. No lo suficientemente fuerte para lastimar, pero lo suficientemente firme para detenerme. En el momento en que sangré en el suelo de tu garaje ya fue demasiado tarde. Debería haberte dejado morir. Sabía que no era cierto incluso mientras lo decía. Pero necesitaba lastimarlo de la manera en que me estaban lastimando. Probablemente. Su agarre se apretó ligeramente. Pero no lo hiciste. Me salvaste. Y ahora estoy tratando de devolverte el favor. No quiero tus favores. Quiero mi vida de vuelta. No puedo darte eso. Su voz se hizo más grave. Algo crudo atravesando el exterior controlado. No puedo deshacer lo que pasó. No puedo hacerte invisible otra vez. Todo lo que puedo hacer es mantenerte respirando. Y necesito que me dejes hacer eso. ¿Por qué? La pregunta se desgarró de mí. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Porque me salvaste la vida cuando deberías haber llamado a la policía. Sus ojos eran demasiado oscuros. Demasiado intensos. Perforando los míos como si pudiera hacerme entender por pura voluntad. Porque arriesgaste todo por un extraño. Porque cada vez que me cambias las vendas. Eres gentil aun cuando sé que quieres estrangularme. ¿Por qué? Se detuvo. Mandíbula apretada. Claramente luchando contra lo que había estado a punto de decir. ¿Por qué qué? Exigí. Mi corazón golpeando contra mis costillas. Porque me importas más de lo que debería. La admisión salió áspera. Reacia. Más de lo que es inteligente o seguro o sensato. Y el pensamiento del cartel poniendo sus manos sobre ti me hace querer quemar la mitad de la ciudad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos ahí parados. Mis muñecas aún atrapadas en sus manos. Respirando fuerte como si hubiéramos estado corriendo. Todo lo que debería decir murió en mi garganta. Esto era una locura. Él era un criminal. Lo había conocido menos de 2 semanas. Nada de esto tenía sentido. Pero cuando lo miré, realmente miré, vi más allá del peligro al hombre debajo. Aquel que cocinaba las recetas de su abuela y citaba películas clásicas y decía mi nombre. Como si importara. Aquel que me había agradecido por salvarlo con gratitud genuina. Aquel que estaba intentando, aunque torpemente, protegerme de una amenaza contra la que no podía luchar sola. A mí también me importas. Susurré. Y odio que así sea. Él liberó mis muñecas. Una mano subiendo para acariciar mi rostro en su lugar. Su palma estaba cálida. Callosa. Cuidadosa. Olivia. Lo besé antes de que pudiera terminar. Antes de que cualquiera de los dos pudiera pensarlo mejor. Antes de que la lógica y el miedo y el sentido común pudieran disuadirme de algo que había estado deseando. Desde la primera vez que lo había visto despierto y completo. Él respondió inmediatamente. Su otra mano deslizándose en mi cabello. Inclinando mi cabeza para mejor acceso. El beso no fue nada gentil. Nada tentativo. Fueron semanas de tensión y miedo y proximidad combustionando entre nosotros. Sus dientes atraparon mi labio inferior y jadeé. Dejándolo profundizar el beso.
saboreando café y frustración y algo más oscuro que no podía nombrar. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. Esta es una idea terrible, dije. Lo peor. Su pulgar trazó mi pómulo. Pero ya terminé de fingir que no te deseo. Seguimos peleando por la situación de seguridad. Así es. Me besó otra vez, más suave esta vez. Pero podemos pelear sobre eso mañana. Mañana. Como si tuviéramos tiempo para mañanas. Como si el cartel no estuviera vigilando mi casa ahora mismo. Planeando cómo usarme en su contra. Como si algo de esto pudiera terminar en otra cosa que no fuera un desastre. Pero sus brazos estaban sólidos alrededor de mí. Y por primera vez desde encontrarlo sangrando en mi garaje, sentí algo más que miedo. Me sentí viva. La propiedad de Christopher estaba a 20 minutos fuera de los límites de la ciudad, accesible por un camino privado que serpenteaba a través de un denso bosque antes de abrirse a terrenos. Cuidados. La casa en sí era moderna. Toda líneas limpias y ventanas del piso al techo que de alguna manera lograban verse tanto hermosas como fortificadas. Había empacado 2 maletas llenas de ropa y artículos esenciales, dejando atrás el resto de mi vida como si perteneciera a otra persona. El ala de invitados está por aquí, dijo Christopher, guiándome a través de espacios que se sentían más como una galería de arte que un hogar. Pisos de mármol, muebles minimalistas. Pinturas abstractas que probablemente costaban más que mi salario anual. Tendrás tu propio baño. Espacio de armario, privacidad. Privacidad. En una casa donde hombres armados patrullaban el perímetro y cámaras monitoreaban cada entrada. Pero no discutí. La alternativa era quedarme en mi casa y esperar a que el cartel hiciera su movimiento. La habitación que me mostró era más grande que toda mi sala de estar en casa. Una cama king dominaba el espacio, vestida con sábanas blancas que parecían como si nunca hubieran sido usadas. El baño adjunto tenía una bañera de inmersión y una ducha con más chorros de los que sabía qué hacer con ellos. Es hermoso, dije. ¿Por qué lo era? También frío. Impersonal. El tipo de espacio diseñado para ocupantes temporales. No para vivir realmente. Te dejaré que te instales. Christopher se detuvo en la puerta. Algo incierto cruzando por su rostro. Olivia, sé que esto no es ideal. Pero estás segura aquí. Eso importa más que la comodidad. Se fue antes de que pudiera responder. Sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Me senté en el borde de la cama y miré mis maletas, preguntándome cómo había terminado aquí. Hace 3 semanas había sido una veterinaria con una vida aburrida, predecible. Ahora estaba viviendo en el complejo de un jefe del crimen, escondiéndome de un cartel de drogas mexicano, y aparentemente enamorándome del hombre que me arrastró a esta pesadilla. A la mañana siguiente regresé al trabajo. Christopher había sido categórico en que mantener mi rutina normal era importante. Que desaparecer por completo levantaría preguntas que no necesitábamos que se hicieran. Así que conduje a la clínica con 2 de sus hombres siguiéndome en un sedán negro, estacionándose al otro lado de la calle, donde podían vigilar la entrada. El doctor Morrison comentó sobre mi salud mejorada durante nuestro primer descanso. ¿Por fin se te quitó el virus estomacal? Sí, afortunadamente. La mentira salió más fácil de lo que debería haber sido. Solo necesitaba algo de descanso. Bueno, te ves mejor. Casi relajada. Él sonrió. ¿Tienes un novio nuevo o algo así? Estás radiante. Me reí para quitarle importancia, pero sus palabras se quedaron conmigo durante las citas de la tarde. ¿Estaba radiante? Y si era así, decía eso de mí que el peligro y la proximidad de Christopher Valentasi tuvieran el mismo efecto que enamorarse. El primer vistazo real al mundo de Christopher llegó en mi 5ª noche en la propiedad. Estaba leyendo en la sala cuando pasos rápidos y voces alzadas estallaron desde algún lugar más profundo de la casa. Christopher apareció en la entrada. Su expresión sombría. Necesito tu ayuda. Emergencia médica. Lo seguí a través de corredores que aún no había explorado. Escaleras abajo que llevaban a lo que parecía un sótano convertido. Un hombre estaba sentado en una mesa de examen de metal. Su brazo derecho envuelto en toallas empapadas de sangre. Era joven, tal vez de 25 años. Con sudor corriendo por su rostro y ojos vidriosos de dolor. Un perro guardián lo atacó durante una recogida. Explicó Christopher. Le desgarró el músculo. No podemos llevarlo a un hospital sin hacer preguntas. El hombre a quien Christopher presentó como Ryan asintió débilmente. Lo siento, jefe, debería haber sido más rápido. Guárdate las disculpas.
Olivia te va a curar. Me acerqué con cuidado, desenvolviendo el vendaje improvisado. El daño era extenso. Laceraciones profundas a través del bíceps. Tejido desgarrado y sangrando libremente. Había visto heridas similares en ataques de razas grandes a otros animales. Esto era grave, pero manejable. Necesito agua limpia, toallas estériles. Y mi kit médico de arriba. Dije entrando en modo profesional. También whisky. Esto va a doler. Durante los siguientes 90 minutos. Limpié y suturé el brazo de Ryan mientras Christopher observaba desde la esquina. El trabajo era familiar. Tranquilizador. El tejido era tejido, ya fuera de un perro o de un hombre. Mis manos se movían con precisión experimentada, cerrando las capas una a la vez hasta que la herida estuvo sellada y debidamente vendada. Tómate estas 2 veces al día. Le dije a Ryan entregándole una botella de antibióticos. Y mantén la herida limpia. Si ves algún signo de infección, enrojecimiento, calor, hinchazón, ven a buscarme inmediatamente. Gracias, señorita Olivia. Flexionó los dedos experimentalmente. ¿Se te da bien esto? Después de que Ryan se fue con Franco, ¿quién había aparecido en algún momento a recogerlo? Christopher y yo nos quedamos solos en la habitación médica. No dudaste, dijo. Necesitaba ayuda. Eso es lo que hago. La mayoría de la gente tendría preguntas. Preocupaciones sobre tratar criminales. Trato animales que muerden y arañan y tratan de matarme todo el tiempo. Respondí. Al menos Ryan dijo gracias. Algo en su expresión se suavizó. Cruzó la habitación, acercándose pero sin tocarme. Sigues sorprendiéndome. ¿Eso es bueno o malo? Aún no lo he decidido. Durante las siguientes 2 semanas, conocí más del mundo de Christopher. Franco se convirtió en una presencia familiar. Un hombre de 40 años con sienes grises y ojos que no se perdían nada. Claramente desaprobaba mi participación pero respetaba demasiado a Christopher como para expresar objeciones. Llegamos a un entendimiento basado en desconfianza mutua. Thomas manejaba el lado financiero de la organización. Legítimo y de otra manera. Era sorprendentemente normal. Hablando sobre carteras de inversión y estrategias fiscales como si estuviéramos en una fiesta de cóctel. En lugar de en una casa protegida por guardias armados. Luego estaba Gabriela. La hermana de Christopher llegó sin previo aviso un sábado por la mañana, atravesando la puerta principal con la confianza de alguien que pertenecía al lugar. Tenía 22 años, estudiaba arquitectura en Portland State, con la coloración oscura y rasgos afilados de su hermano suavizados en algo más gentil. Tú debes ser Olivia, dijo, examinándome con curiosidad abierta. Chris nunca trae mujeres aquí. Soy más una preocupación de seguridad que una novia. Respondí. Claro. Seguridad. Sonrió ampliamente. Por eso revisa su teléfono cada 5 minutos cuando estás en el trabajo y pone esa mirada específica en su cara cuando sale tu nombre. Christopher, que había aparecido al mencionar su nombre, lanzó a su hermana una mirada de advertencia. ¿No tienes clases? No hasta el lunes. Me quedo para la cena. Se volvió hacia mí. Quiero escuchar todo. ¿Cómo se conocieron? ¿A qué te dedicas? Si mi hermano ha sido un completo cavernícola con todo este asunto de la protección. La cena con Gabriela fue sorprendentemente normal. Habló sobre sus clases. Se quejó de los profesores. Me preguntó sobre medicina veterinaria con genuino interés. Por unas horas, casi pude fingir que éramos personas normales teniendo una comida normal. Pero la realidad siempre se entrometía. El teléfono de Christopher vibró constantemente durante la cena. Mensajes que hicieron que su mandíbula se tensara y sus ojos se volvieran fríos. El cartel se estaba moviendo, atacando negocios asociados con la organización Valentasi. Un incendio de almacén en el distrito industrial. Un cargamento interceptado en los muelles. Ataques pequeños diseñados para provocar una respuesta. Te están probando, dijo Franco durante una reunión que se suponía que no debía escuchar. Viendo cómo reaccionas. Sé lo que están haciendo. La voz de Christopher se escuchó a través de la puerta de la oficina parcialmente abierta. Y no les voy a dar la guerra que quieren. Todavía no. Escuché desde el pasillo, entendiendo por primera vez el equilibrio imposible que mantenía. Demasiado agresivo y comenzaba un conflicto que dejaría cuerpos en las calles. Demasiado pasivo y parecía débil, invitando más ataques. Cada decisión tenía peso. Consecuencias que se extendían a través de docenas de vidas. La tensión romántica que se había estado acumulando desde ese primer beso se volvió insoportable. Dormíamos en habitaciones separadas.
Christopher insistiendo en la corrección incluso mientras el aire entre nosotros crepitaba con deseo no expresado. Pero había momentos. Su mano en la parte baja de mi espalda cuando nos cruzábamos en los pasillos. La forma en que sus ojos me seguían cuando pensaba que no estaba mirando. Conversaciones que duraban hasta las 3 de la mañana. Sentados en la cocina compartiendo café y pedazos de nosotros mismos que probablemente no deberíamos revelar. 3 semanas después de mudarme a su casa. Christopher regresó de una reunión que claramente había salido mal. Yo estaba despierta a pesar de la hora tardía, leyendo en la sala porque dormir se sentía imposible. Entró por la puerta con tensión irradiando de él en oleadas. Chaqueta desechada, camisa parcialmente desabotonada. Agotamiento y frustración tallados en cada línea de su cuerpo. ¿Mala noche? Pregunté. Atacaron otra ubicación. Mataron a 2 de mis hombres. Sirvió whisky con manos que no estaban del todo firmes. Buenos hombres. Uno tenía un hijo de 3 años. Dejé mi libro a un lado y me acerqué a donde él estaba parado en la ventana. Lo siento, no los trae de vuelta. Bebió el alcohol desapareciendo de un trago. Debería haberlo visto venir. Debería haber tenido mejor seguridad. No puedes proteger a todos de todo. Se supone que debo hacerlo. Ese es el trabajo. Mantener a mi gente segura, mantener el territorio. Mostrar fortaleza. Se giró para mirarme. Pero estoy distraído. He estado así desde que te mudaste. No puedo concentrarme cuando la mitad de mi atención está en asegurarme de que estés segura. Eso no es mi culpa. Lo sé. Es mía. Por importarme más de lo que debería. La admisión colgó entre nosotros. Cruda y honesta. Extendí las manos tomando su rostro entre mis manos. Sintiendo la tensión en su mandíbula. El agotamiento alrededor de sus ojos. Christopher. Solo su nombre. Pero contenía todo lo que no podía descifrar cómo decir. Me besó como si se estuviera ahogando. Y yo fuera oxígeno. Duro y desesperado. Sus manos en mi cabello. Acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros. Le devolví el beso con igual intensidad. Semanas de negación y atracción. Y miedo transformándose en necesidad que ya no podía ser ignorada. No llegamos hasta una habitación. Terminamos contra la pared. Luego en el sofá. Urgente y torpe. Y exactamente lo que ambos necesitábamos. Sus manos recorrieron mi cuerpo con reverencia mezclada con posesión. Y yo le di tanto como recibí. Aprendiendo las cicatrices y planos de músculo que había tratado médicamente. Pero nunca había tocado así. Después, yacimos enredados juntos en el sofá. Respirando con dificultad, el mundo exterior temporalmente olvidado. Esto complica las cosas. Dije. Su risa sonó áspera. Todo sobre ti complica las cosas. ¿Te arrepientes? Ni un poco. Me atrajo más hacia él. Pero probablemente deberíamos hablar sobre lo que esto significa. Mañana. Ahora mismo solo quiero esto. Besó mi frente. Un gesto tan tierno que hizo que me doliera el pecho. Mañana entonces. Nos quedamos dormidos ahí. Envueltos uno alrededor del otro. Y por primera vez desde que lo encontré sangrando en mi garaje. Sentí que tal vez podríamos resolver esto de alguna manera. La clínica siempre había sido mi santuario. 10 años trabajando ahí. Primero como estudiante en prácticas. Luego como asociada del Dr. Morrison. Finalmente como socio completo cuando me había ofrecido participación el año pasado. El aroma de antiséptico y el sonido de perros ladrando significaban hogar más que mi casa real. Jamás lo había hecho. Pero al caminar por las puertas esa mañana de martes, sentí que el santuario se agrietaba. 2 hombres se sentaban en el área de espera. Rodeados de clientes legítimos con sus gatos enfermos y perros cojeando. No pertenecían. Todo sobre ellos gritaba que algo estaba mal. Desde sus chaquetas de cuero caras hasta la forma en que sus ojos siguieron mi movimiento a través de la habitación con enfoque depredador. Dr. Turner. La recepcionista, Jamie. Parecía nerviosa. Estos caballeros dicen que tienen una emergencia. Un animal herido en su auto. Forcé mi expresión neutral. Profesional. ¿Qué tipo de animal? El hombre mayor se puso de pie, su acento espeso cuando habló. Perro. Pastor alemán. Atropellado por un auto tal vez hace 1 hora. Está sangrando mucho. Cada instinto gritaba trampa. Pero había testigos. La señora Patterson se sentaba en la esquina con su gato atigrado naranja. Los Henderson esperaban con su labrador. No podía causar una escena. No podía dejar que el pánico se mostrara en mi cara.
Llévalo a la sala de examen 3. Dije. Te encontraré ahí. Caminé por el pasillo trasero. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas. Y escribí una sola palabra a Christopher. Problema. La sala de examen 3 se sentía más pequeña con dos hombres extraños ocupando el espacio. Llevaban un transportín entre los dos. Del tipo destinado para gatos. Demasiado pequeño para un pastor alemán. Se me cayó el estómago. Pónganlo en la mesa, instruí. Moviéndome para lavarme las manos. Ganando tiempo. El hombre mayor colocó el transportín con un cuidado que parecía genuino. Pero cuando abrió el pestillo, no había ningún perro adentro. Solo un sobre. Manila. Grueso con contenidos que ya sabía que no quería ver. ¿Qué es esto? Mantuve mi voz firme por pura fuerza de voluntad. Ábrelo. No era una petición. Adentro había fotos. Yo saliendo de la clínica ayer. Yo en el supermercado hace 3 días. Christopher y yo a través de las ventanas de su propiedad. Lo suficientemente cerca como para que quien las tomó había estado en los terrenos. Y debajo, impreso en papel común. Una lista. Mi nombre completo. Dirección. Número de seguro social. Los certificados de defunción de mis padres. El número de identificación fiscal de la clínica. Sabemos quién eres, Dr. Turner. El hombre mayor habló con una cortesía inquietante. Sabemos a quién estás protegiendo. Y necesitamos información. No sé de qué estás hablando. La mentira sabía a ceniza. Christopher Valentasi. Cuando sale de la propiedad. ¿A dónde va? ¿Cuántos hombres lo custodian? ¿Qué rutas toma? Sonrió. Y fue peor que cualquier amenaza. Ahora vives con él. ¿Ves cosas? Solo necesitamos que compartas. ¿Y si me niego? Esta clínica. Gesticuló a nuestro alrededor. Lugar hermoso. Sería una pena si algo pasara. Un incendio, tal vez. O tal vez esa chica bonita de recepción tenga un accidente camino a casa. O tal vez la nieta del Dr. Morrison. Tiene 8 años, sí. Camina sola a casa desde la escuela los martes. El hielo inundó mis venas. Estás amenazando a niños. Estoy ofreciendo una oportunidad de cooperación. Nos ayudas. Todos se mantienen a salvo. Te niegas. Se encogió de hombros. Encontramos otras formas de obtener información. Formas menos agradables. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera responder. Los hombres de Christopher. Los dos que me habían seguido al trabajo. Armas desenfundadas. Pero los hombres del cartel solo sonrieron. Manos alzadas en falsa rendición. Nos vamos, dijo el mayor. El Dr. Turner tiene nuestro número. 48 horas para reconsiderar. Salieron pasando junto a los guardias armados como si estuvieran dando un paseo casual. Para cuando llegué al estacionamiento. Habían desaparecido en el tráfico. Antes de que Christopher llegara. Hice lo único con lo que podía vivir. Llevé a Jamie a mi oficina. Le dije que se tomara la semana libre. Y hice que David organizara una escolta discreta para la nieta del Dr. Morrison los martes. También presenté una denuncia anónima sobre 2 hombres vigilando una clínica veterinaria en la comisaría local. Lo suficiente para dirigir patrullas por nuestra cuadra sin invitar el tipo de preguntas que no podíamos responder. Christopher llegó 20 minutos después. Franco y otros 3 con él. Inspeccionaron la clínica en busca de dispositivos. Interrogaron a Jamie y al personal. Tomaron copias del material de seguridad. Me senté en mi oficina, con las manos aún temblando. Mientras Christopher caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Vinieron a tu lugar de trabajo. Dijo con la voz tensa por una furia apenas controlada. Amenazar a civiles. Mencionar a la nieta del Dr. Morrison por su nombre. ¿Qué hacemos? Pregunté. Tú no haces nada. Te quedas en la propiedad donde estás protegida. No puedo abandonar la clínica. Los animales me necesitan. Y desaparecer de repente levantará exactamente las preguntas que estamos tratando de evitar. Me puse de pie enfrentándolo. Necesitamos un plan diferente. Franco habló desde la entrada. Podríamos fortificar la ubicación. Cámaras, seguridad armada disfrazada de personal. Monitorear todas las aproximaciones. Convertir la clínica en un punto de observación. Agregué. Si me están vigilando. Nosotros los vigilamos a ellos. Recopilar inteligencia. Christopher me miró como si hubiera sugerido saltar de un puente. Absolutamente no. Tú no eres carnada. Ya soy carnada. Al menos de esta manera controlamos la situación. La discusión duró otra hora.
Pero finalmente él cedió. Durante la siguiente semana, la clínica se transformó. Aparecieron nuevas cámaras en las luminarias del estacionamiento. Comenzó un nuevo empleado. Un hombre llamado David que se movía como exmilitar y siempre se posicionaba cerca de la entrada. Otro paciente esperaba en el vestíbulo la mayoría de los días. Leyendo revistas pero realmente monitoreando a todos los que entraban. Los hombres del cartel regresaron 2 veces. Una vez para verificar, permaneciendo en el área de espera solo el tiempo suficiente para recordarme que estaban vigilando. Una vez para entregar otro sobre. Este contenía fotos de Gabriella caminando por el campus. Están escalando, dijo Franco después de revisar las imágenes de la segunda visita. Poniendo a prueba tu determinación. Christopher quería sacarme completamente. Me negué. En parte porque hablaba en serio sobre lo que había dicho acerca de los animales en la clínica. En parte porque algo en mí se había endurecido desde encontrarlo en mi garaje. Estaba cansada de tener miedo. El verdadero punto de quiebre llegó 3 semanas después de la amenaza inicial. Una mujer que no reconocí trajo un pastor alemán que mostraba signos de intoxicación aguda. Vómitos. Temblores. Pupilas dilatadas. Síntomas clásicos de toxicidad. Llevé corriendo al perro a tratamiento de emergencia. Administrando carbón activado e iniciando fluidos intravenosos mientras mi técnico asistía. Durante el examen, lo encontré. Un pequeño dispositivo enganchado al interior del collar. Oculto bajo el pelaje. No era un rastreador GPS regular. Este era de grado militar. Del tipo que usaban los hombres de Christopher. Terminé de tratar al perro. Estabilizándolo hasta que pasó lo peor. Entonces confronté a la dueña en la sala de consultas. Puerta cerrada, David parado afuera por si acaso. ¿Quién te dio este perro? Pregunté. No. Es mío. Lo he tenido por 2 años. El dispositivo en su collar dice lo contrario. El hecho de que fue envenenado con etilenglicol dice lo contrario. Me incliné hacia adelante. ¿Quién te pagó para traerlo aquí? Se quebró en 5 minutos. 2 hombres hispanos le ofrecieron $500 para traer al perro específicamente a mi clínica. Le dijeron que dijera que se había metido en anticongelante. Ellos mismos lo envenenaron. Ella los había visto hacerlo. Pero el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Dijeron que solo querían confirmar que aún trabajabas aquí. Terminó miserablemente. Que no te habías escapado. Salvé al perro. Lo mantuve toda la noche en observación. Llamé al control de animales sobre la mujer. Y me fui a casa a la propiedad de Christopher con una furia ardiendo en mi pecho que no sé. Extinguiría. Envenenaron a un animal. Dije caminando por la sala mientras Christopher y Franco escuchaban. Un perro inocente deliberadamente envenenado solo para verificar mi ubicación. ¿Qué clase de gente hace eso? Gente desesperada, dijo Christopher en voz baja. O gente tratando de provocar una respuesta. Bueno, la obtuvieron. Ya terminé de tener miedo. Quiero ayudar a planear lo que sea que vayan a hacer después. Quiero que esta gente sea detenida. Franco y Christopher intercambiaron miradas. Entonces Christopher se acercó a donde yo estaba parada. Tomando mis manos entre las suyas. Si realmente estás dentro, dijo. No hay vuelta atrás. Esta también se convierte en tu pelea. ¿Entiendes eso? Se convirtió en mi pelea en el segundo que te saqué una bala. Apreté sus manos. Estoy dentro. Lo que sea necesario. Planificar un asalto coordinado a 3 ubicaciones del cartel tomó semanas. Christopher desaparecía en su oficina durante horas. Franco y Thomas entrando y saliendo con mapas y documentos y teléfonos desechables que se destruían después de un solo uso. Capté vistazos de la operación a través de puertas entreabiertas y conversaciones que escuché por casualidad. Coordenadas del almacén. Rotaciones de guardias. Tiempos de respuesta policial en el distrito industrial. Porque incluso la organización de Christopher tenía límites en cuanto a atención policial. Podía manejar. Me mantuvo alejada de la mayoría de los detalles deliberadamente. Negación plausible. Había dicho cuando pregunté por qué no me incluían en las reuniones de estrategia. Si algo sale mal, puedes decir honestamente que no sabías. Te salvé la vida y estoy durmiendo en tu cama. Creo que ese barco ya zarpó. Compláceme. Había besado mi frente. Un gesto que se había vuelto familiar durante el mes pasado. Déjame protegerte en las formas que aún puedo. Durante los próximos días la escolta funcionó con menos personal de lo habitual. Christopher había redirigido a 2 hombres del turno de día para cubrir una entrega en el muelle relacionada con la operación y mis idas a la clínica se redujeron de 4 guardias a 2.
Se sentía bien, incluso rutinario. Hasta que no fue así. Así que me enfoqué en lo que podía controlar. La clínica funcionó sin problemas bajo mayor seguridad. Traté animales, archivé papeleo. Fingí que los guardias armados en el estacionamiento eran normales. David se había convertido en algo fijo. Su tapadera como trabajador de mantenimiento era tan convincente que incluso el Dr. Morrison se la creía. 5 días antes de la operación planeada de Christopher. Todo se vino abajo. Salí de la clínica a las 6:30. Más tarde de lo usual debido a una esplenectomía de emergencia en un labrador. El sol colgaba bajo en el horizonte. Esa luz de hora dorada que hacía que Portland se viera casi hermoso. Mi equipo de seguridad esperaba en su lugar usual. 2 hombres en un sedán oscuro estacionado con líneas de visión claras hacia la entrada de la clínica. Estaba a mitad de camino cruzando el estacionamiento cuando apareció la camioneta. Vino desde la calle lateral adyacente a la clínica. Moviéndose rápido pero no imprudentemente. Profesional. Calculado. El tipo de aproximación que no llamaba la atención hasta que era demasiado tarde. Las llantas del sedán de seguridad explotaron simultáneamente. Ambas ruedas delanteras se desgarraron por tiras de pinchos que se materializaron de la nada. Los hombres adentro salieron a tropezones, alcanzando sus armas. Pero ya eran demasiado lentos. 3 figuras en equipo táctico negro los golpearon con lo que parecían pistolas eléctricas, derribando a ambos guardias en segundos. No los mataron, solo los neutralizaron. Corrí. Dejé caer mi bolsa y salí corriendo de vuelta hacia la clínica. Pero unos brazos me atraparon por detrás, levantándome del suelo. Un paño presionado sobre mi boca y nariz. Olor químico quemándome la garganta. Traté de luchar. Traté de recordar los movimientos de defensa personal que Christopher me había enseñado. Pero mis músculos no cooperaban. El mundo se inclinó hacia un lado. Los colores se mezclaron. Luego nada. Desperté con el dolor de cabeza de todos los dolores de cabeza. Martillando detrás de mis ojos como si alguien estuviera usando mi cráneo para practicar percusión. Mis manos estaban atadas con bridas plásticas detrás de mi espalda. El plástico cortándome las muñecas. Piso de concreto debajo de mí. Frío y áspero. El espacio olía a aceite de motor y óxido. Deterioro industrial mezclado con algo orgánico que podría haber sido moho. Un almacén abandonado por lo que se veía. Con techos altos y ventanas rotas filtrando luz naranja de las farolas de la calle. 5 hombres ocupaban el espacio conmigo, posicionados estratégicamente alrededor del perímetro. Hablaban español rápido. Voces rebotando en las paredes metálicas. Entendí tal vez una palabra de cada 3. Pero capté las importantes. Christopher. Dinero. Territorio. Influencia. Uno de ellos se dio cuenta de que me movía y gritó a los otros. El mayor se acercó, agachándose a mi nivel con un teléfono en la mano. Cambió al inglés. Con fuerte acento pero claro. Bien. Estás despierto. Es hora de hacer una llamada. Sostuvo el teléfono en alto. Grabando vídeo. Me hizo mirar a la cámara mientras explicaba en español lo que querían. Traduciendo puntos clave para mi beneficio. Christopher tenía 48 horas para satisfacer sus demandas. Abandonar la operación planeada. Retirarse de territorios disputados. Entregar el control de 3 rutas de envío principales. A cambio, yo sería devuelto ileso. Si se negaba, comenzarían a quitarme los dedos y enviarlos por correo a su propiedad. El hombre parecía orgulloso de ese detalle. Como si se le hubiera ocurrido a él mismo. Después de grabar, ataron mis tobillos con bridas plásticas y me dejaron contra la pared mientras se instalaron. En lo que parecía ser una larga espera. Me forcé a concentrarme. A observar en lugar de entrar en pánico. Christopher me había inculcado esto durante esas sesiones de entrenamiento nocturnas. Si algo pasa, mantén la calma. Nota todo. La información es supervivencia. 5 guardias en total. Rotaban en parejas. 2 durmiendo mientras 3 permanecían alerta. Turnos de 12 horas basados en cuando llegaban hombres frescos con comida y café. El almacén tenía 3 salidas que podía ver. Puerta principal enrollable, entrada lateral. Y lo que parecía ser un muelle de carga. Cámaras de seguridad en 2 esquinas. Pero una tenía la pantalla oscura. Muerta o deliberadamente deshabilitada. No podía saberlo. Los guardias siguieron revisando sus teléfonos. Monitoreando algo. Parecían nerviosos, mirando constantemente hacia las ventanas como si esperaran compañía. Bien. Deberían estar nerviosos. Christopher no negociaría.
Vendría por mí y traería el infierno con él. Las horas se arrastraron. Me dieron agua, pero no comida. Probablemente preocupados de que vomitara por la lesión en la cabeza que claramente tenía. Un guardia, más joven que los otros. Casi parecía comprensivo. Aflojó ligeramente las ataduras de mis muñecas cuando los otros no estaban mirando. Me dio una chaqueta doblada para sentarme en lugar del concreto desnudo. Lo siento, murmuró en inglés. Negocios. Nada personal. No respondí. Reservé mi energía para mantenerme alerta. Para memorizar cada detalle que pudiera sobre este lugar y estos hombres. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Christopher estaría recibiendo ese vídeo. Lo conocía lo suficiente para predecir su respuesta. Sin pánico. Sin negociación. Solo furia fría y calculada canalizada en acción. Aceleraría la cronología de la operación. Invertiría todos los recursos que tuviera en encontrarme antes de que expirara el plazo. El pensamiento debería haber sido consolador. En cambio, me aterrorizó. Porque había visto los mapas en su oficina. Escuchado a Franco hablar sobre bajas aceptables y daños colaterales. Christopher quemaría media ciudad para recuperarme. Y la gente moriría en el proceso. Gente buena. Su gente. Tal vez incluso él. Cayó la noche. Los guardias cambiaron turnos. Llegaron hombres nuevos. Más frescos. Más alerta. Trajeron comida y cerveza. Celebrando algo en español rápido que no pude seguir. Uno revisó su teléfono y se rió. Mostrando la pantalla a sus compañeros. Lo que fuera que había en ella los hizo relajarse a todos. La tensión se desvanecía del espacio. Eso me preocupó más que las amenazas. Guardias relajados significaba que se sentían seguros. Como si hubieran ganado algo. Alrededor de las 3 de la madrugada el ambiente cambió. Los guardias dejaron de hablar. Empezaron a moverse con propósito. Llegaron más hombres. Al menos 10 cuerpos adicionales inundando el almacén. Ahora portaban armas abiertamente. AR-15 y equipo táctico que parecía excedente militar. Preparándose para algo grande. Un guardia dejó la cámara de seguridad desatendida mientras ayudaba a descargar cajas de municiones. Estiré el cuello captando un vistazo de la pantalla. La cámara mostraba el perímetro del almacén. El lote vacío que nos rodeaba. Y allí, en los bordes del encuadre. Las sombras se movían con precisión coordinada. Demasiado organizadas para ser aleatorias. Demasiado deliberadas para ser otra cosa que equipos de asalto. Christopher. La explosión llegó sin advertencia. Una explosión concusiva que sacudió toda la estructura. La puerta enrollable voló hacia adentro. Metal retorcido y fuego. Las luces murieron instantáneamente. Los generadores de emergencia fallando o deliberadamente saboteados. El caos estalló en la oscuridad. Gritos y disparos desde múltiples direcciones simultáneamente. Me arrojé hacia un lado. Rodando hacia la pila de contenedores de envío que había estado catalogando durante las últimas 6 horas. Las bridas se clavaron en mis muñecas y tobillos. Pero usé la fuerza del núcleo para seguir moviéndome. Poniéndome a cubierto de la manera que Christopher me había enseñado durante esas sesiones de entrenamiento que había pensado que eran exageración paranoica. El tiroteo fue brutal y breve. Los hombres de Christopher se movieron por el almacén como fantasmas. La visión nocturna les daba una ventaja imposible. Escuché a los guardias del cártel tratando de coordinar la defensa. Pero estaban luchando a ciegas contra oponentes que podían ver perfectamente. Uno por uno, los disparos se redujeron hasta que solo quedaron gritos y órdenes en italiano. Olivia, la voz de Franco atravesó el caos. Olivia Turner, responde. Aquí. Grité desde detrás de los contenedores. Estoy detrás de los contenedores azules cerca de la pared este. La luz inundó mi escondite. Linterna táctica conectada al rifle de Franco. Barrió el área, confirmó que estaba sola. Luego bajó el arma y se acercó a mi lado. Un cuchillo apareció de algún lugar, cortando las bridas de plástico de un solo corte limpio. ¿Estás herida?, exigió, revisándome con eficiencia clínica. Dolor de cabeza. Deshidratada. Nada serio. ¿Puedes caminar? Sí. Entonces muévete. Aún no estamos a salvo. Me guió a medias, me cargó a medias por el almacén. Pasando por cuerpos que traté de no mirar. Por corredores resbaladizos con casquillos vacíos y Dios sabe qué más. La salida daba al distrito industrial de Portland. Lo suficientemente familiar como para saber que estábamos a solo 15 minutos de la propiedad de Christopher. Y ahí estaba él, de pie junto a una de las SUV negras. Sangre en su camisa, expresión tallada en piedra hasta que me vio.
Entonces algo se resquebrajó. La compostura se hizo pedazos convirtiéndose en alivio tan intenso que era casi doloroso de presenciar. Corrí las últimas yardas. Me encontró a medio camino, brazos aplastándome contra su pecho lo suficientemente fuerte como para doler. No me importó. Estaba temblando. Y él estaba temblando. Y por un momento la zona de guerra a nuestro alrededor dejó de existir. «Viniste», dije estúpidamente. «Siempre». Su voz estaba ronca, destrozada. «Siempre, Olivia». Me sostuvo mientras sus hombres terminaban de asegurar el área. Mientras llegaban ambulancias para los heridos. Mientras Franco coordinaba la limpieza con contactos en las fuerzas policiales locales. Que convenientemente aparecerían tarde para llenar reportes. No pregunté cómo funcionaba eso. No quería saber. Más tarde, mucho más tarde, en la seguridad de su propiedad con personal médico preocupándose por la lesión. En mi cabeza, Christopher me contó el costo. Las 3 ubicaciones del cartel habían sido atacadas simultáneamente con la mía. La operación había tenido éxito más allá de las expectativas. El liderazgo del cartel estaba muerto o capturado. Su presencia en la región efectivamente eliminada. Pero 7 de los hombres de Christopher no habían logrado llegar a casa. 7 familias que él tendría que visitar con condolencias y dinero que nunca sería adecuado. Compensación. Lo siento, dije sosteniendo su mano entre las mías. No lo sientas. Conocían los riesgos. Y lo harían de nuevo para traerte a casa. Presionó su frente contra la mía. Habría quemado cada fortaleza del cartel desde aquí hasta la frontera. Perdido 100 hombres si eso era lo que se requería. Eso es aterrador. Eso es amor. Las consecuencias del rescate se extendieron durante semanas que se sintieron suspendidas entre el alivio y el ajuste de cuentas. La presencia del cartel de Sinaloa en la costa oeste había sido efectivamente desmantelada. 3 ubicaciones principales destruidas. El liderazgo muerto o capturado. Sus operativos restantes dispersos y sin líder. La organización de Christopher había ganado de manera decisiva. Pero la victoria tuvo un precio medido en ataúdes y familias dolientes. Asistí a los 7 funerales. Christopher trató de disuadirme, diciendo que no era necesario. Que estos hombres entendían los riesgos cuando se unieron. Pero insistí. Murieron rescatándome. Y lo mínimo que podía hacer era ser testigo de cómo sus familias los lloraban. El tercer funeral fue por un hombre llamado David. No el mismo David que había estado trabajando en seguridad en mi clínica. Sino un joven de 26 años con esposa y una hija bebé. Su viuda sostuvo a la bebé durante el servicio. Y cuando me miró desde el otro lado del cementerio. No vi culpa en sus ojos. Solo agotamiento. Como si hubiera esperado este resultado desde el momento en que su esposo eligió esta vida. Ella no te odia, dijo Franco en voz baja, parado junto a mí en el frío de noviembre. Ninguno de ellos lo hace. Saben cómo funciona este mundo. Eso no lo hace más fácil. Se supone que no debe ser fácil. Si fuera fácil, todos seríamos monstruos. Christopher pasó largas horas durante las siguientes semanas consolidando el poder. Estableciendo acuerdos con organizaciones adyacentes para asegurar que el vacío territorial dejado por el cartel no invitara nuevos problemas. Se reunió con representantes de familias de las que nunca había oído hablar. Negociaciones llevadas a cabo en italiano e inglés. Y ocasionalmente en idiomas que no podía identificar. La mesa del comedor se convirtió en una sala de guerra. Cubierta de mapas y documentos y teléfonos desechables que se destruían después de una sola conversación. Regresé a la clínica 4 semanas después del secuestro. La doctora Morrison me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se podrían quebrar. Luego inmediatamente se puso a quejarse de lo atrasados que estábamos con los registros. La normalidad de todo eso, la frustración mundana por el papeleo y la programación de citas. Se sintió como oxígeno después de ahogarse. La seguridad se mantuvo. Sin embargo, David, el verdadero David que había estado haciéndose pasar por mantenimiento, se quedó permanentemente. Christopher le había ofrecido doble salario para continuar en el puesto. Y él había aceptado sin dudarlo. Otros 2 guardias se rotaban en turnos. Siempre presentes pero cada vez más invisibles mientras me ajustaba a su presencia constante. Los pacientes no se daban cuenta. O si lo hacían, asumían que la clínica simplemente había mejorado la seguridad después de algún incidente. Portland no era precisamente conocido por sus bajas tasas de criminalidad. 6 semanas después de mi rescate, Gabriella apareció en la propiedad de Christopher sin previo aviso. Lo que parecía ser su método preferido de llegada. Me encontró en la cocina preparando café.
Christopher habiendo desaparecido en su oficina horas antes para reuniones de las que no estaba al tanto. Necesitamos hablar, dijo, dejando caer su bolso en el mostrador con el dramatismo que solo los jóvenes de 22 años pueden manejar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que vives aquí. Te acuestas con mi hermano. Y aparentemente fuiste secuestrada por un cártel de drogas. Me dirigió una mirada que me recordó incómodamente a Christopher. Y nadie pensó en mencionarme nada de esto hasta que escuché a Franco hablando con Thomas. La semana pasada. Serví 2 tazas de café. Ganando tiempo para descubrir cuánto debía revelar. Tu hermano estaba tratando de protegerte. Mantenerte separada de las partes peligrosas de su vida. He estado separada de las partes peligrosas de su vida desde que nací. Aceptó el café. Pagó escuelas privadas. Se aseguró de que entrara a una buena universidad. Estableció un fideicomiso que significa que nunca tendré que preocuparme por el dinero. Es un gran hermano. Pero olvida que la protección y el aislamiento no son lo mismo. Te ama. Por eso te mantiene alejada de esto. Sé que me ama. Pero no soy estúpida, Olivia. He sabido lo que hace Chris desde los 15 años. Solo finjo no saberlo porque lo hace sentir mejor. Sorbió su café. Así que ahora quiero la historia real. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó con el cartel? Se lo conté. La mayor parte de todos modos. Encontrar a Christopher sangrando en mi garaje. La cirugía, la recuperación. Como su mundo había tragado el mío pedazo por pedazo hasta que no quedó separación entre nosotros. Escuchó sin interrumpir, procesando la información con la misma inteligencia aguda que poseía su hermano. ¿Lo amas? Dijo cuando terminé. No era una pregunta. Sí. Y él te ama. Por eso casi quemó la mitad de Portland para recuperarte. Dejó su taza. Está bien. Puedo trabajar con eso. ¿Trabajar con qué? El hecho de que aparentemente eres permanente. Lo que significa que necesito dejar de tratarte como una de las asociadas ocasionales de Chris y empezar. Tratarte como familia. Ella sonrió. Te advierto. Soy una mala influencia. Pregúntale a Chris sobre la vez que hice que lo arrestaran cuando tenía 16 años. ¿Hiciste que lo arrestaran? Es una larga historia que involucra identificaciones falsas y un juez muy comprensivo que le debía un favor a nuestro padre. Se puso de pie, recogiendo su bolsa. Pero el punto es que ahora estás atrapada conmigo. Cenas semanales. Viajes de compras ocasionales. Toda la experiencia de cuñada. No estamos casados. Todavía. Dale 6 meses. Me besó la mejilla. Bienvenida a la familia. Olivia. Christopher salió de su oficina 1 hora después de que Gabriella se fuera. Luciendo exhausto de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Estaba leyendo en el sofá. El mismo lugar donde le había hecho cirugía hace meses. Cuando él era solo un extraño que había sangrado en el piso de mi garaje. ¿Reunión difícil? Pregunté. Reunión necesaria. Se sentó a mi lado, atrayéndome hacia él con una posesividad casual que se había vuelto natural durante las últimas semanas. Finalizando acuerdos con las otras familias. Asegurándome de que todos entiendan los nuevos límites territoriales. Ya terminó. ¿La guerra con el cartel? Tan terminada como pueden estar estas cosas. Todavía hay limpieza que hacer. Rezagados que necesitan ser eliminados. Pero la organización en sí ha terminado aquí. Se quedó en silencio por un momento. Me estoy retirando. Me incorporé para mirarlo bien. ¿Qué significa eso? Significa que estoy delegando más en Franco y Thomas. Significa que me estoy alejando de las operaciones del día a día. Enfocándome en los negocios legítimos en su lugar. Me miró a los ojos. Significa que estoy eligiendo un tipo de vida diferente. Una donde regreso a casa a horas razonables y no tengo que planear operaciones militares durante la cena. Por mí. Por ti. Porque tengo 34 años y he estado haciendo esto desde los 20. Porque he perdido demasiados buenos hombres y estoy cansado de asistir a sus funerales. Tomó mi rostro entre sus manos. Porque quiero un futuro que no sea solo supervivencia. Quiero mañanas y discusiones sobre a quién le toca hacer café y tal vez eventualmente. Niños que hereden tus ojos y mi terrible sentido del humor. Se me cerró la garganta. Estás hablando de una vida. Estoy hablando de nuestra vida. Si la quieres. Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Sola en una casa llena de recuerdos. Trabajando horas interminables en una clínica. Porque regresar a casa al vacío se sentía peor que el agotamiento. Existiendo pero no realmente viviendo.
solo moviéndome por días que se difuminaban juntos en una rutina sin sentido. Entonces pensé en la mujer en la que me había convertido. Todavía una veterinaria. Todavía salvando animales. Pero también alguien que había aprendido a disparar. Que había sobrevivido un secuestro. Que se había enamorado de un hombre que dirigía un imperio criminal. Y de alguna manera me hacía sentir más segura de lo que me había sentido jamás en mi vida, cuidadosa y respetuosa de la ley. Lo quiero. Dije. Todo. Las mañanas y las discusiones y el futuro que estás describiendo. Me besó entonces. Suave y cuidadoso, como si fuera algo precioso que no podía creer del todo que pudiera conservar. Afuera, la lluvia de Portland comenzó a caer. Esa llovizna constante de noviembre que hacía que todo fuera gris y frío. Pero adentro, en esta casa que se había vuelto hogar. Envuelta en brazos que me habían sostenido a través del miedo y el peligro y el rescate. No sentía nada más que calidez. Probablemente deberíamos discutir la logística. Dije cuando salimos a tomar aire. Como si me estoy mudando oficialmente o si estamos fingiendo que todavía tengo mi propio lugar. Has estado viviendo aquí por 2 meses. Creo que el barco de la simulación ya zarpó. Buen punto. ¿Qué hay de la clínica? No voy a renunciar a eso. No te pediría que lo hicieras. Tu trabajo es importante. Salvar cosas es quien eres. Él apartó el cabello de mi cara. Ya encontraremos el equilibrio. Juntos. Juntos. Hace 6 meses esa palabra me habría aterrorizado. Ahora se sentía como lo único que tenía sentido. 6 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que encontré a Christopher Valentasi sangrando en mi garaje. Desde que tomé la decisión que cambió todo. Medio año aprendiendo a vivir en un mundo que nunca había imaginado. De enamorarme de un hombre que comandaba imperios y mataba enemigos. De convertirme en alguien que apenas reconocía cuando me miraba al espejo. Pero la mujer que me devolvía la mirada no era peor. Solo diferente. Más fuerte tal vez. Más segura sobre lo que importaba. Las semanas después de mi rescate trajeron un tipo extraño de paz. Christopher consolidó el poder con precisión metódica. Estableciendo acuerdos con organizaciones vecinas que aseguraron estabilidad. El cartel de Sinaloa había terminado en la costa oeste. Su territorio fue absorbido o redistribuido según negociaciones conducidas en idiomas que solo entendía a medias. Franco manejó la mayoría de la logística, permitiendo a Christopher dar un paso atrás de las operaciones diarias de maneras que nunca se había permitido. Antes, regresé a la clínica a tiempo completo. El doctor Morrison me recibió de vuelta con quejas sobre papeleo atrasado y una sala de espera llena de dueños de mascotas ansiosos. La normalidad de ello, la rutina de exámenes y cirugías y explicar planes de tratamiento a familias preocupadas. Me tranquilizó de maneras que nada más podía hacer. Esto era quien siempre había sido. El núcleo de mí mismo que incluso el secuestro y los tiroteos no pudieron borrar. La seguridad permaneció. Sin embargo, David era permanente ahora. Su fachada como personal de mantenimiento tan convincente que los pacientes le pedían ayuda con todo, desde consejos de estacionamiento hasta arreglar las puertas automáticas. Otros 2 rotaban turnos. Siempre presentes, siempre vigilando. Había dejado de notarlos después del primer mes. Su presencia tan natural como el familiar olor antiséptico de la clínica. La organización de Christopher se me reveló en capas. No solo la empresa criminal que había vislumbrado durante la crisis, sino la compleja red de negocios legítimos, propiedades inmobiliarias e inversiones comunitarias que sostenían a docenas de familias. La violencia era real, innegable, pero también lo era la estructura que mantenía estables los vecindarios. Que proporcionaba empleos cuando las opciones legales desaparecían. Que protegía a personas que el sistema había fallado. Encontré mi lugar en esa estructura orgánicamente. Cuando los hombres de Christopher se lastimaban de maneras que no podían explicarse a los doctores de emergencia, yo los trataba. Mis habilidades veterinarias se trasladaron sorprendentemente bien a la medicina humana. Y mi disposición a trabajar sin hacer preguntas ganó un respeto que el dinero no podía comprar. Franco dejó de mirarme como una responsabilidad y comenzó a incluirme en conversaciones sobre protocolos de seguridad. Thomas me pidió mi opinión sobre inversiones, reconociendo que mi perspectiva externa captaba puntos ciegos que habían desarrollado a través de años de inmersión. Me convertí en el puente de Christopher hacia la normalidad, su conexión con un mundo más allá de disputas territoriales y alianzas estratégicas. Cuando las tensiones se intensificaron entre su organización y una familia rival por alguna ofensa percibida como leve, fui yo quien sugirió cenar en lugar de violencia.
Negociaciones con vino en lugar de balas. Funcionó más a menudo de lo que cualquiera esperaba. La prueba real llegó un martes en marzo, 3 meses después de mi rescate. Gabriela apareció en la propiedad en lágrimas. Su confianza habitual destrozada. Un estudiante de posgrado en su programa de arquitectura la había estado acosando durante semanas. Siguiéndola por todo el campus. Apareciendo en el edificio de su apartamento. Enviando mensajes que escalaron de incómodos a amenazantes. La seguridad universitaria había presentado informes pero no tomó ninguna acción significativa. La respuesta de Christopher fue inmediata y violenta en su intención. Tuvo los antecedentes completos del estudiante en 1 hora. Dirección, miembros de la familia. Rutina diaria, debilidades que podían ser explotadas. Estaba planeando algo que solucionaría el problema permanentemente de maneras que me revolvían el estómago. No, dije, interponiéndome entre él y Franco, quien había estado recibiendo órdenes. Esta vez no. Amenazó a mi hermana. Y nosotros vamos a manejarlo. Pero no a tu manera. Me dirigí a Gabriela, quien nos observaba con los ojos bien abiertos. ¿Tienes documentación? ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? ¿Declaraciones de testigos? Algo. Pero la escuela dice que no es suficiente para una acción disciplinaria. Entonces lo hacemos suficiente. Miré a Christopher. Tu organización tiene abogados, ¿verdad? Buenos que sepan cómo aplicar presión sin romper leyes. Tomás, quien había estado callado en la esquina, habló. Tenemos un bufete completo en nómina. Especialistas en todo, desde contratos hasta violaciones de derechos civiles. Involúcralos. Presenta quejas formales ante la universidad. Documenta cada incidente con precisión legal. Amenaza con demandas por no proteger a los estudiantes. Ahora estaba pensando en voz alta. Armando una estrategia de años de observar cómo funciona realmente el sistema. Y Christopher, tus recursos pueden hacer que las cosas sean incómodas para el estudiante sin tocarlo. Violaciones de arrendamiento en el edificio de apartamentos que casualmente posees. Multas de tráfico por cada infracción menor. Presión legal que hace su vida miserable sin cruzar al territorio criminal. Franco se veía escéptico. Eso podría tomar semanas. No me importa si toma meses. Haremos esto bien. Mantuve la mirada de Christopher. Confía en mí. Lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas. Construimos un caso que la universidad no podía ignorar. Los abogados documentaron el acoso con minuciosidad legal que hizo que la previa inacción de la escuela pareciera negligencia. El estudiante se encontró bajo escrutinio desde todos los ángulos. Los problemas legales se multiplicaron hasta que su atención cambió de Gabriela a su propia supervivencia. La universidad lo expulsó para evitar la demanda que habíamos preparado. Una orden de restricción permanente aseguró que enfrentaría cargos criminales si alguna vez se acercaba a Gabriela otra vez. Sin violencia. Sin desapariciones. Solo presión legal sistemática que logró todo lo que el plan original de Christopher habría conseguido sin agregar cuerpos a su conciencia. Tenías razón, admitió después, abrazándome cerca en la tranquilidad de nuestro dormitorio. Lo habría matado. Me habría sentido justificado al hacerlo. Pero tu manera fue mejor. Tu instinto siempre es proteger a través de la fuerza. El mío es sanar. Tracé la cicatriz en su abdomen. La línea quirúrgica donde le había salvado la vida 6 meses atrás. Nos equilibramos el uno al otro. Me haces mejor. ¿Lo sabes? Me haces más valiente. La primavera llegó gradualmente a Portland. La lluvia constante finalmente cedió por días de sol inesperado. Christopher y yo establecimos rutinas que se sentían notablemente domésticas. Considerando quiénes éramos y cómo habíamos comenzado. Mantuve mi puesto en la clínica. Él gestionaba los negocios legítimos mientras Franco manejaba las operaciones que requerían más discreción. Cenábamos con Gabriela semanalmente. Su gratitud por cómo habíamos manejado su situación se manifestaba en terribles intentos culinarios e historias sobre sus clases. Franco se ablandó conmigo después de ver cómo había protegido a Gabriela. Comenzó a pedir mi opinión sobre conflictos antes de que escalaran, reconociendo que yo veía soluciones que sus años en la organización le habían impedido ver. Tomás me incluyó en las reuniones de inversión. Mi conocimiento médico resultó útil para evaluar las adquisiciones de atención médica que la organización perseguía como pantalla legítima. No era ingenua sobre el mundo de Christopher. Los hombres aún morían en disputas territoriales. Los negocios aún operaban en áreas legales grises. La violencia seguía siendo la moneda final cuando la negociación fallaba.
Pero también había visto a las familias que dependían de la organización para sobrevivir. Las comunidades mantenidas estables por la presencia de Christopher. La moralidad complicada de un hombre que dirigía un imperio criminal pero amaba a su hermana y cumplía sus promesas. Una noche de abril. Exactamente 6 meses después de que lo había encontrado sangrando en mi garaje. Llegué a casa de la clínica para encontrar a Christopher en la cocina. Estaba cocinando algo elaborado que incluía pasta fresca y salsa que olía como su recetas de su abuela. Guardias armados patrullaban el perímetro exterior. Cámaras de seguridad monitoreaban cada acceso. Pero dentro de estas paredes se sentía como en casa. Baila conmigo, dijo de repente. Abandonando la estufa. No hay música. No necesitamos música. Me atrajo hacia él, una mano en mi cintura. La otra encontrando la mía. Nos mecimos lentamente en la luz dorada de la cocina. Moviéndonos al ritmo que solo nosotros podíamos escuchar. Me salvaste, dijo quedamente contra mi cabello. Esa noche en tu garaje. Me salvaste la vida. Pero salvaste más que eso. Salvaste algo en mí que creí que estaba muerto. La parte que aún podía sentir algo más allá de la violencia y la estrategia. La parte que creía en futuros en lugar de solo supervivencia. Se me cerró la garganta. Tú también me salvaste. De una vida que solo seguía los movimientos. De estar sola en una casa llena de recuerdos sin nada que esperar. Sino más de lo mismo. Entonces nos salvamos mutuamente. Sí, así fue. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. El trueno rugía en la distancia, prometiendo el tipo de aguacero que había estado cayendo la noche que nos conocimos. Pero adentro, envuelta en los brazos de Christopher, no sentí nada más que seguridad. Habíamos sobrevivido a la violencia y el secuestro y decisiones imposibles. Habíamos construido algo real del caos. Algo que parecía amor y se sentía como hogar. Me besó cuando las primeras gotas de lluvia golpearon las ventanas. Suave y seguro, como si tuviera todo el tiempo del mundo para demostrar lo que ya sabía. Éramos permanentes. Cualquier cosa que viniera después, la enfrentaríamos juntos. Equilibrando su fuerza con mi compasión. Su mundo con mi sanación. Su oscuridad con mi luz. Hace 6 meses, había sido una veterinaria que salvó a un extraño sangrante. Ahora era Olivia Turner. La compañera de Christopher Valentasi en todos los aspectos que importaban. Viviendo una vida que nunca había imaginado y que no cambiaría por nada. La pasta probablemente se quemó. No nos dimos cuenta hasta mucho después.